La escena comienza con Rosa cuestionando a la persona delante de ella, preguntando si realmente la amaba. Después de una breve pausa, la persona le preguntó por qué incluso estaba mencionando eso, a lo que Rosa repitió su pregunta, exigiendo saber si la amaba o no. Mientras gritaba, su voz temblando de desesperación, declaró que necesitaba saber ya que él no estaba respondiendo, le suplicó que respondiera, preguntándole repetidamente si la amaba. Cuando Rosa se despertó de repente de su sueño, se encontró vestida con una ropa bastante franca, mirando en blanco al techo de una lujosa habitación de hotel. Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos, se congeló en shock al notar a alguien durmiendo justo a su lado. El hombre a su lado se despertó repentinamente, asustado, diciendo que lo había asustado y preguntando qué le pasaba. Rosa, completamente sorprendida, exigió saber quiénes eran y cómo habían entrado en ella. El hombre a su lado parecía confundido, preguntando si estaba bromeando ya que habían hecho una fiesta juntos anoche en la azotea del hotel. Él le recordó que ella les había dicho que estaba bien venir y pasar el rato con ella, diciendo que varios otros todavía estaban desmayados afuera. Rosa se frotó la frente y le preguntó si ese era realmente el caso, al darse cuenta de que debía haber estado tan borracha que no recordaba nada. El hombre suspiró, señalando que estaba más fría de lo que decían los rumores. La chica a su lado preguntó si Rosa al menos recordaba su nombre. Después de una breve pausa, Rosa asintió, llamándola Katy, haciendo que el hombre riera, quien declaró que la suposición de Rosa ni siquiera era cercana, solo para que la chica la corrigiera con irritación, diciendo que su nombre era Ginebra. Más tarde, en la playa, el sonido de risas llenó el aire mientras la gente jugaba y salpillaba en el agua. Rosa, sentada bajo un paraguas, miraba a su teléfono en blanco mientras Ginebra estaba acostada a su lado, recordándole que había mencionado que solo estaba aquí de vacaciones durante su descanso y que regresaría en un mes o dos. Otra chica se unió y se burló de que Rosa aprovechara al máximo las comodidades del hotel mientras tanto, especialmente el aceite para el cabello. Uno de los muchachos que pasaron se burló de que ningún aceite para el cabello arreglaría su cabello parecido a paja, solo para molestarla. La muchacha lo miró, lo llamó un idiota calvo y le ordenó ir a nadar o hacer algo. Rosa, mientras tanto, echó un vistazo a su teléfono que sonaba y vio la identificación telefónica de Seo Yeo. La voz de Hae-jun pasó, diciendo que había pasado un mes y preguntando si este era el tipo de actitud que merecía, y dijo que había visto su Instagram, donde ella afirmaba estar ocupada. Sin embargo, ella parecía estar corriendo por todas partes. Él comentó sarcásticamente lo perfecta que era su hija. Rosa fruncía el ceño y le preguntó por qué había llamado. Hae-jun ignoró su irritación y le preguntó cuándo regresaría a Corea. Rosa le respondió que probablemente regresaría justo antes del comienzo del semestre, preguntando cuál era su motivo de llamar. Cuando le preguntó qué quería decir, se rió desafortunadamente, diciendo que era difícil de explicar y que si ella quería saber, debería regresar a Corea para ver por sí misma. Geneva, que había estado escuchando, comentó molestamente que la voz en el teléfono sonaba como la de un hombre, preguntando si era el padre de Rosa. Ginebra luego preguntó si era su novio coreano, pero Rosa lo negó, diciendo que era solo un amigo de la universidad que la llamaba de la nada, hablando tonterías. Flora es una cadena global de hoteles de lujo con más de 30 ubicaciones en todo el mundo, recientemente abriendo una nueva sucursal en Miami, con un bar en la azotea, un restaurante de restaurantes y un casino exclusivo VIP. Lee Rosa, la hija de 22 años del presidente Lee Soo-ryun, había estado promoviendo el hotel a través de sus redes sociales, aumentando sus ventas. Dejó su teléfono en la silla de playa y miró al cielo azul, pensando que en realidad podría haber algo emocionante sucediendo en Corea, a pesar de ser solo una estudiante universitaria. Sabía que la atención ya estaba en ella como uno de los herederos adecuados del negocio de su familia. Cuando finalmente aterrizó en Corea, su conductor la saludó en el aeropuerto, diciendo que había regresado antes de lo habitual, ya que normalmente se quedaba en el extranjero durante todo el descanso de 2 meses. Añadió que, a medida que se acercaba el año nuevo lunar, pensó que también sorprendería a su madre, y luego, después de un momento, preguntó cómo estaba su madre, explicándole que no le había dicho que venía para que la sorpresa fuera auténtica. Sus palabras hicieron que el conductor temblara ligeramente. El conductor sonrió rígidamente y respondió que la señora estaba bien. Su tono incómodo no escapó de la atención de Rosa, y se preguntó por qué sonaba así. Sin embargo, ella se la limpió, pensando que ya no era su preocupación. Cuando el coche llegó a la gran finca, su exterior glamoroso y deslumbrante brillaba bajo la luz del día. La casa parecía tranquila y impecable, sin sombras acechando detrás de sus paredes brillantes o saliendo del coche. Rosa se estiró y suspiró, diciendo que estaba agotada. Llamó al mayordomo, pidiéndole que llevara sus maletas a su habitación, pero cuando nadie respondió, supuso que debía haber ido de compras y decidió dejar sus maletas cerca de las escaleras para que lo llevara más tarde. Pero cuando se volvió para entrar, se topó con un par de zapatos de hombres junto a la entrada, que no le eran familiares, y de repente su corazón se hundió. Al subir silenciosamente las escaleras, podía escuchar sonidos débiles procedentes del dormitorio de su madre. Sus manos temblaron ligeramente cuando se acercó a la puerta, se detuvo frente a ella, susurrándose a sí misma solo para una advertencia, cualquier cosa, antes de ver lo que estaba adentro.
Sus ojos se abrieron y su cuerpo se congeló. Un hombre estaba en la cama, besando apasionadamente a su madre. La vista la golpeó como un rayo. Por un momento, no pudo respirar, no pudo pensar, estuvo inmóvil. Su mente se niega a procesar lo que estaba viendo. De todo lo que había pasado, nada la había sorprendido más que el hombre al que entraba al ver a su madre divertirse con un extraño. De repente, su madre giró la cabeza, jadeando de horror al ver a Rosa parada allí. El hombre, medio desnudo, miró a Rosa en silencio aturdido. Su expresión de confusión, el corazón de Rosa latió dolorosamente mientras les miraba a ambos, sus pensamientos nublados de incredulidad. En ese momento, la suave superficie de vidrio de su una vez perfecta vida de 22 años comenzó a romperse. Después, Rosa preguntó si necesitaba hablar con ese hombre afuera, a lo que su madre afirmó con calma. Hasta ahora, su madre siempre había mantenido a todos los hombres que conocía lejos de la vista de Rosa. Su madre suspiró suavemente, diciendo que esos hombres nunca habían sido realmente citas. Después de todo, ella era Lee Seorion, la presidenta del grupo Flora, pero esta vez dijo que Jongwoo era diferente de todos los demás. Rosa levantó la frente ante la palabra diferente, preguntando sarcásticamente si era porque tenía algún tatuaje en la espalda. Los ojos de su madre se abrieron ligeramente, sorprendida de que Rosa ya lo hubiera visto. Ras incómodo, diciendo que los niños de hoy en día todos se hacen tatuajes. Rosa respondió acentuadamente que tal vez los niños lo hicieran, pero se preguntó por qué su madre estaba saliendo con alguien así, especialmente uno con un gusto tan ridículo en diseño. Ella le preguntó si su madre sabía lo que él hacía para ganarse la vida o cuántos años tenía. Su madre respondió casi casualmente que tenía 24. Su corazón cayó mientras cuestionaba si su madre realmente estaba tan desesperada y antes de poder decir más, Seorion le llamó diciendo que su madre había vivido casi 20 años sin pareja y que debe haber estado sola. Rosa pensó en su interior, que su madre aún no tenía 50 años, y le resultó difícil creer que esto estaba sucediendo. Seorion continuó diciendo que él era el que había llenado ese vacío en la vida de su madre. Declaraba ser amable y dijo que si vivían juntos, podría ayudar a curar el vacío que ella había sentido mientras criaba a Rosa sola sin padre. Rosa interrumpió bruscamente, preguntándole por qué incluso estaba mencionando esa palabra. Seorion sonrió suavemente, diciendo que su madre ya le había dicho que viviría con ellos a partir de ahora. Las palabras dejaron a Rosa conmocionada y sin palabras. Más tarde, mientras miraba una foto de familia en la mesa, Jongwoo entró en la habitación, la saludó educadamente y le preguntó si la conversación con su madre había ido bien. Jongwoo trató de detenerla, diciendo que había oído mucho de ella de Seorion y que no esperaba que se encontraran tan pronto. Cuando ella comenzó a subir las escaleras, llamó después de él, diciendo que sabía que su madre le había dicho que se llevara bien con él. Una vez que comenzara el semestre, ella estaría ocupada de todos modos. Hasta entonces, solo pensaba en él como un trabajador de vivienda y le ordenó no hablar con ella. Sin esperar a su reacción, subió a las escaleras. Seorion, parado cerca, se rió y le dijo a Jongwoo que no se preocupara, diciendo que Rosa solo estaba actuando fría por ahora y que eventualmente se calentaría. Jongwoo simplemente sonrió débilmente, diciendo que no estaba preocupado ya que ella era la hija de su madre. Luego se acercó a Seorion. Más tarde esa noche, la escena cambió a un bar tranquilo donde Jeon estaba sentado con un humor despreocupado. Rosa preguntó si esto era lo que había querido decir antes. Haejun, confundido, preguntó de qué estaba hablando. Rosa lo golpeó, diciendo que su madre se había acostado con un chico más joven mientras ella estaba ausente. Haejun casi se ahogó en su bebida, preguntando si se refería a la presidenta Lee. Cuando ella sintió, él preguntó sobre el hombre, por lo que Rosa dijo que Haejun había mencionado que tenía negocios en Corea e incluso la llamó antes. Haejun sonrió y admitió que la llamada era una broma, se había aburrido y quería meterse con ella. Rosa lo miró con incredulidad, pensando que se había vuelto loco, pero Haejun agitó la mano con desprecio, diciendo que ese no era el problema ahora. Aunque estaba irritada, Rosa sabía que Haejun era la única persona a la que podía confiar. Suspiró y le dijo que el hombre tenía 24 años. Haejun se sorprendió bastante, diciendo que era prácticamente la mitad de la edad de su madre, y agregó bromeando que su madre merecía respeto por vivir la vida al máximo. Haejun encogió los hombros, diciendo que era su casa, así que porque él sabría más que ella. Sin embargo, admitió que todo no sonaba como una relación saludable y preguntó cuál era el nombre del hombre. Haejun dijo que nunca había oído hablar de él y preguntó cómo se veía. Rosa hizo una pausa, recordando su rostro. Recordó cómo tenía un cierto aire de tristeza a su alrededor, algo inquietante y extrañamente cautivador. Estaba llamativo a primera vista, pero la forma en que sus ojos llevaban esa oscuridad sombría le hizo pensar que había pasado por mucho. Cuando Haejun la sacó del bar más tarde, le preguntó qué planeaba hacer ahora. Rosa respondió tranquilamente que aún no lo sabía. Al pasar por un pasillo cercano, escucharon a un hombre hablando. Uno preguntó si había algún tipo disponible en ese momento, explicando que un grupo de ejecutivos japoneses acababa de llegar. La recepcionista preguntó si querían chicas o chicos, y la respuesta fue que estaban buscando hombres guapos. Uno de ellos luego preguntó dónde estaba Jongwoo. La recepcionista dudó antes de responder, pero el cliente maldijo, diciendo que Jongwoo había renunciado. Agregó que Jongwoo habría sido perfecto para el trabajo. La recepcionista dijo nerviosamente que llamaría a cualquiera que pudiera venir rápidamente. El hombre preguntó si era cierto que Jongwoo se había ido con alguna dama rica, a la que la otra asintió,
diciendo que había habido rumores entre el personal. Jong-woo era el tipo con problemas de afecto que hacía que las mujeres mayores se volvieran salvajes. Hae-jun se rió ante el comentario, temblando la cabeza mientras se ríe en bruto. Rosa, de pie cerca, escuchó todo. Su expresión se oscureció, su aura se volvió fría y nítida. Hae-jun, tratando de aliviar la tensión, bromeó diciendo que tal vez estaban confundiendo a Jong-woo con alguien. Más tarde esa noche, Rosa regresó a casa y entró en su habitación, sintiéndose extrañamente incómoda en su propia casa. Recuerda que Hae-jun había intentado animarla antes, diciéndole que no pensara demasiado y diciendo que pensar demasiado no era su estilo de todos modos. Pero encontró que sus palabras eran más fáciles de decir que de hacer. Justo entonces, un sonido débil llegó a sus oídos, gemidos provenientes de la dirección del dormitorio principal. Se congeló, su rostro girando de incredulidad. Estando en la veranda, maldijo interiormente, preguntándose cómo una casa de miles de millones de dólares podía tener paredes tan delgadas. Pensó amargamente que por $3,000 por peón, ni siquiera tenía derecho a no escuchar los ruidos de su madre, pero se volvió hacia su puerta, murmurando que debía entrar, ya que probablemente no escucharían nada de allí. Pero mientras permanecía quieta, su mirada se movió hacia el dormitorio principal de nuevo. Las palabras anteriores de Hae-jun se repitieron en su mente, el tipo que hace que las mujeres mayores se vuelvan salvajes. Su pecho se apretó a medida que la curiosidad comenzó a infiltrarse a pesar de sí misma. Cuando Rosa se acercó a la suite, se preguntó si su madre alguna vez había sabido qué tipo de hombre era realmente antes de traerlo, pensando que tal vez si su madre hubiera visto el tipo de intimidad que comparten, lo hubiera entendido todo. A medida que Rosa se acercaba a la habitación, se congeló en su lugar, paralizada por los sonidos que venían desde adentro, retrocedió lentamente y se acostó en su cama, tratando de convencerse de que solo necesitaba dormir y limpiar su mente. Ella creía que si lo ignorara, se sentiría como si nada hubiera sucedido, ya que nunca era el tipo de persona a la que le gusta ser curiosa. Sin embargo, los ruidos continuos que venían del otro lado de la pared hacían imposible descansar. Al acostarse, murmuró para sí misma, preguntándose dónde estaban sus auriculares, mientras que en el otro lado, Jong-woo estaba con su madre. Él susurró en un tono nervioso, preguntando que si alguien fuera los escuchaba, mencionando que Rosa podría despertar. Pero Seorion respondió con frío, diciéndole que no se detuviera y que ignorara todo lo demás, instándolo a continuar lo que estaba haciendo. Durante un breve momento, se detuvo, luego asintió débilmente, susurrando a sí mismo que iba a continuar. Después, mientras se servía el desayuno, una cuchara cayó accidentalmente debajo de la mesa. Cuando Rosa se inclinó para recogerla, se congeló de nuevo. Bajo la mesa, vio a Jong-woo mirándola y rápidamente le dijo que se quedara sentada y que él la recogiera en su lugar. Rosa se sentó de nuevo erguida, incómoda, preguntándose qué había visto, sintiendo una extraña incomodidad. Ya habían pasado 2 semanas desde que regresó a Corea, y durante ese tiempo, había notado lo fácil que Jong-woo se había mezclado con su hogar. Parecía cómodo usando las cosas de la familia como si fueran sus propias. Era amable con el personal. Un día, cuando Rosa estaba a punto de salir a correr, Jong-woo le preguntó a dónde iba, ofreciéndole una taza de agua caliente. Le pidió que la llevara consigo ya que el tiempo era frío y le aconsejó que no se hiciera un resfriado. Rosa, sorprendida por su tono, se sintió disgustada por la familiaridad. Sin decir una palabra, se volvió y corrió hacia su coche. Sientándose en el interior, se gritó los dientes con molestia, pensando que ya le había pedido que no le hablara. Sin embargo, él siguió actuando de cerca, como si fuera su padre o alguien que tenía autoridad sobre ella. Se sintió asfixiada y pensó que tal vez sería mejor quedarse en un hotel en su lugar, pero como lo imaginaba, ya podía oír a los empleados del hotel chismeando, preguntándose por qué la hija de la presidenta estaba allí, qué había sucedido en casa y si algo estaba mal. Rosa suspiró, sintiéndose mentalmente agotada, pensaba que Jong-woo era simplemente demasiado, no podía entender cómo su madre podía traer a un hombre extraño de la noche a la mañana, afirmar que era familiar y dejarlo vivir con ellos. Después de eso, Rosa, mientras observaba a Jong-woo pasear por una mesa, se tropezó ligeramente, pensando que podría ser simplemente alguien al azar que alguna vez trabajó sirviendo bebidas para ganarse la vida, alguien de su edad que no tenía lugar aquí. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Jong-woo apareció repentinamente, usando un trapo para limpiar. La irritación de Rosa se profundizó mientras lo veía arrodillarse para limpiar el suelo. Sintió que la limpieza era precisamente el tipo de cosa que debería hacer. Sin embargo, algo en él la incomodaba. Sus ojos se movieron hacia él sin querer, y se encontró mirando su trasero y luego su postura. Justo entonces, la niñera llamó a Jong-woo desde el pasillo. Al oír su voz, Rosa se agachó rápidamente, ocultándose incluso después de estar en el primer piso para evitar ser vista. La niñera entró, preguntando si algo se había derramado y ofreciéndose a hacer la limpieza a ella misma ya que era su trabajo, pero Jong-woo declinó educadamente, diciendo que podía limpiarla él mismo, y que no debería preocuparse si estaba ocupada. La niñera lo elogió por ser tan educado, diciendo que se dirigía a compras de comestibles. Antes de irse, le preguntó si había algo que quería para cenar. Jong-woo dudó por un momento, luego respondió que el menú debería ser decidido por la familia que vivía allí. La niñera sonrió, diciéndole alegremente que él también vivía allí y que debería sentirse libre de hacer sugerencias, recordándole que se sentó con ellos a la mesa. Sus palabras parecían dejar a Jong-woo en silencio por un tiempo mientras se la sintió con una sonrisa incierta. Más tarde esa noche, Rosa se sentó en la bañera, sintiéndose completamente agotada. Deseaba que pudiera dejar de pensar por completo, que su mente simplemente se callara. Después de empaparse por un tiempo, se levantó y salió, envolviendo una toalla alrededor de sí misma, pero cuando abrió la puerta, se congeló una vez más. Jong-woo estaba de pie en el pasillo,
sosteniendo uno de sus sujetadores en su mano. El aire entre ellos se volvió pesado. Los ojos de Rosa se encerraron en el objeto y luego en él. Su rostro se puso rojo cuando declaró que era suyo. Jeong-woo se asustó, rumbleó, lo dejó caer de inmediato. Su rostro se enrojeció mientras trataba nerviosamente de explicar, tartamudeando que pensaba que nadie estaba en casa y que había asumido que ella había salido, y agregó incómodo que sabía cómo se veía, pero podía explicar todo. Antes de poder continuar, dio la vuelta de cara, tratando de evitar su mirada, y le dijo que se vistiera primero, pero Rosa se acercó, mirándolo con la mano en su pecho. Ella se inclinó ligeramente hacia él, su expresión ilegible. Jeong-woo, con los ojos bien cerrados, trató de insistir una vez más que no era lo que ella pensaba, que él no estaba haciendo nada inapropiado. Después de que la bofetada de Rosa cayó en la cara de Jeong-woo, le tomó unos momentos recuperarse, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Rápidamente se disculpó, explicando que todo era un malentendido, pero Rosa lo cortó enérgicamente, diciendo que ni siquiera estaba enojada, que simplemente quería golpearlo, y con frío le preguntó si planeaba golpearle la espalda, o tal vez corrió a su madre y le dijo que su hija lo había golpeado después de verla desnuda. Su voz llevaba un tono de desafío mientras le decía que de todos modos no podía hacer nada al respecto, y advirtió que mientras él viviera bajo el mismo techo que ella, seguiría atormentándolo, simplemente porque su presencia la incomodaba. Jeong-woo bajó su mirada, su expresión llena de tranquila desesperación. Al ver su rostro, Rosa comentó que haber sido abofeteada e insultada por una niña 2 años más joven debería haber sido humillante. Si ella estuviera en su posición, dijo, se habría sentido totalmente inútil. Sin embargo, se quedó en silencio, ni hablando ni defendiéndose. Le dijo que escuchara con atención, no necesitaba un padrastro, o podía irse solo o ser expulsado. La elección era suya. Con eso, ella se volvió para irse, pero de repente se congeló mientras sentía a Jeong-woo agarrándose a su pierna. Sorprendida, miró hacia abajo para verlo arrodillarse, su mano agarrando su tobillo, suplicándole que la escuchara. Él le rogó que creyera que realmente fue un malentendido. Él le explicó que había llamado a través de la grieta de la puerta pero no escuchó ninguna respuesta, así que asumió que nadie estaba allí y entró. Rosa lo observaba de cerca, su ira cambiando a una extraña curiosidad. La forma en que se arrodillaba tan fácilmente no parecía nacer de pánico o desesperación, se sentía practicado, demasiado casual, demasiado natural, como alguien que se había arrodillado innumerables veces antes. La voz de Jeong-woo tembló mientras él continuaba implorando, admitió su culpa, pidiéndole que no lo dijera a la presidenta, diciendo que haría cualquier cosa a cambio. Le surgieron lágrimas en los ojos mientras temblaban sus manos. Rosa se inclinó ligeramente, agarrando su rostro con su mano, mirando directamente a sus ojos llorosos. Por un momento, ella dudó, y luego le ordenó en un tono frío y firme que saliera. Jeong-woo trató de decir algo más, rompiendo su voz, pero ella lo interrumpió, repitiendo para que saliera de su habitación. Se inclinó la cabeza y se disculpó una vez más, antes de alejarse lentamente y salir. Mientras Rosa respiraba profundamente, se volvió hacia su estante y notó que había caído una pila de ropa. Al darse cuenta de lo que eran, suspiró, era la lavandería. Recuerda que tal vez unos momentos antes, la niñera había pedido ayuda a Jeong-woo ya que tenía que terminar algunas tareas antes de irse para el día. Había mucho que llevar, y Jeong-woo había aceptado voluntariamente, preguntando qué se debía hacer. La niñera le había entregado un montón de ropa y le había dicho que llevara la ropa recién doblada a la habitación de la joven. Había llamado a Rosa varias veces, pero no había respondido. Creyendo que no estaba en casa, había entrado en silencio y colocado la ropa sobre la mesa. Sin embargo, cuando algunas piezas cayeron al suelo, se inclinó para recogerlas, y fue entonces cuando Rosa salió repentinamente del baño, atrapándolo en esa posición incómoda. Ahora, de pie sola en su habitación, Rosa apretó la mandíbula, diciéndose a sí misma que no le importaba la explicación, ya le había dado suficientes advertencias. Ya debería haber comprendido que nunca podría ser parte de su familia. Sin embargo, se encontró pensando en el momento en que se había arrodillado tan rápido, llorando y rogando perdón. Había algo en ella que persistía en su mente. Mirando hacia abajo en su mano, notó la marca roja que quedó de la bofetada. Su palma todavía picó débilmente. Frotó el área una y otra vez, sintiendo una sensación extraña y desconocida. No era la satisfacción, era otra cosa, no podía definirla. Cuanto más se arañaba la marca, más se comía hasta que comenzó a sangrar ligeramente. Un extraño temblor la atravesó mientras sentía una ola de incomodidad que no podía explicar. Más tarde ese mismo día, Suryeon llegó a casa y los llamó a los dos a la sala de estar, preguntándoles qué habían estado haciendo mientras ella no estaba. Ninguno de ellos respondió. Rosa evitó su mirada mientras Jeong-woo se sentaba en silencio a su lado, su expresión ilegible. Cuando lo miró brevemente, notó que no había contusiones visibles en su rostro y concluyó que no debe haberlo golpeado muy fuerte. Suryeon preguntó si lo estaba ignorando. Rosa respondió con frío, preguntando qué pensaba que podría haber hecho con ese hombre ya que solo estaban en sus habitaciones. Sus palabras inmediatamente provocaron su enojo. Suryeon se rompió, exigiendo cómo todavía podía referirse a Jeong-woo como ese hombre y no por su nombre. La reprendió por su falta de respeto. Jeong-woo intervino rápidamente, tratando de calmar la situación. Le aseguró a Suryeon que todo estaba bien y que ella no había hecho nada malo, pero Suryeon lo cortó de forma brusca, diciéndole que estuviera callado. Por su bien, necesitaba dirigirse a Jeong-woo correctamente. Aunque se sentía incómodo, Rosa permaneció en silencio, mirando a Jeong-woo desde el rincón de su ojo. Pensó en sí misma lo extraño que era ver a esa suave y tranquila cara sentada junto a su madre como si nada hubiera pasado. Él parecía completamente compuesto sin ningún rasgo de humillación. El pensamiento la inquietó.
Se preguntó cómo habría sido si lo hubiera golpeado más fuerte. La atención de Suryeon luego se dirigió a su mano. Observó los arañazos rojos y preguntó qué había sucedido, preguntándose si se había herido. Rosa miró hacia abajo en su palma de la mano y rápidamente respondió que había sucedido mientras se lavaba las manos, pero en su mente pensó en la posibilidad de haber dejado una marca en la cara de Jeongwoo. Cuando Suryeon presionó más, preguntando qué exactamente había estado lavando para limpiar su piel cruda, Rosa murmuró fría que algo sucio se había metido en ella. Jeongwoo, sentado enfrente de ella, se endureció ante sus palabras, con los hombros tensos mientras bajaba ligeramente la cabeza. Suryeon se fruncía el ceño pero optó por no presionar más. Simplemente le dijo que comiera primero y luego tratara después, a lo que Rosa asintió tranquilamente. La comida continuó en un silencio incómodo, con Suryeon ocasionalmente tratando de iniciar una conversación ligera. Rosa dio respuestas cortas y desinteresadas, mientras que Jeongwoo forzó una sonrisa débil, tratando de actuar como si todo fuera normal. Después, Rosa se preguntó si alguna vez había intentado deliberadamente romper algo que una vez deseó, y el pensamiento le hizo sonreír débilmente mientras admitió a sí misma que hacerlo había sido emocionante, tan emocionante que lamentaba haber sido capaz de describir tal diversión. En el presente, Rosa se encontró en un pub rodeada de amigos que estaban celebrando sus últimos momentos de libertad antes de que comenzara el semestre. No había planeado venir, quería descansar en casa. Pero su madre había sugerido que tal vez los tres pudieran cenar juntos, o podría invitar a un amigo a cenar. Queriendo escapar de su casa, Rosa terminó uniéndose a sus amigos en su lugar, pensando que era mejor que la tercera rueda a través de la cita de la cena de su madre. En comparación con eso, ella pensó, esta fiesta ruidosa era la paz en sí misma. Alguien gritó a través de la música, preguntando quién era la persona con la chaqueta roja, ya que parecían familiares pero desconocidas al mismo tiempo. Rosa se volvió ligeramente al sonido de otra voz, mientras un niño señalaba a través de la mesa, exclamando que era Hyun con una sonrisa en la cara. Chocó ligeramente contra su amigo mientras lo saludó, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que se conocieron por última vez. Comentó cómo el cabello del amigo había crecido tanto que casi no lo reconoció. El otro se rió y se molestó, diciendo que Hyun se veía más alto que antes, como si hubiera crecido mientras nadie lo miraba. Una de las chicas cercanas preguntó dónde debería sentarse Hyun y si necesitaban moverse, pero Hyun ignoró la sugerencia, diciendo que había un asiento vacío justo allí. Se dirigió hacia Rosa y bromeó con su hombro, molestándola de que parecía somnolienta. Rosa le dio una mirada, fingiendo no reaccionar. A medida que el grupo crecía más fuerte, Hyun tomó una botella y bromeó abriéndola con un gesto dramático, ganando risas de todos a su alrededor. Derramó bebidas con un afecto exagerado, diciendo que los derramó tanto como los amaba a todos. Alzando su vaso, declaró que todos deberían vivir con amor. Rosa observó en silencio, sus pensamientos flotando. Mientras que Seo Hyun es el cuarto hijo de Wee Myung Construction, se habían conocido a través de reuniones sociales cuando eran niños, pero solo se acercaron después de terminar en el mismo departamento universitario. Rosa recordó cómo Hyun una vez la había burlado de leer un artículo sobre el escándalo de Corea, diciendo que no se había dado cuenta de que estarían en el mismo campo. Había intentado adivinar su nombre en ese entonces, llamándola Rose, y cuando ella no respondió, había intentado otra vez, diente de león, luego algo sobre flores, hasta que finalmente recordó y dijo orgullosamente Rosa. Su aspecto llamaba la atención donde quiera que iba, y aunque a menudo parecía descuidado, era sorprendentemente compuesto cuando era importante. Muchos en su departamento eran hijos de familias influyentes, y ser de rango similar naturalmente los mantenía conectados. Sin embargo, para Rosa, su cercanía con Hyun tenía razones más complicadas que un mero estatus. En el presente, a medida que la noche pasaba, alguien sugirió una segunda ronda de bebidas, y otros con entusiasmo propusieron ir a karaoke. Unos pocos estuvieron de acuerdo, pero Hyun parecía distraído, sintió que algo le estaba pegado a la pierna, era la pierna de Rosa, una señal tranquila, sin decir nada. Se inclinó más y murmuró que deberían volver a reunirse una vez que comenzaran las clases. La chica a su lado parecía sorprendida, recordándole que acababa de decir que no tenía planes. Hyun sonrió y respondió que algo acababa de surgir, deslizando ligeramente los dedos a lo largo de la manga de Rosa debajo de la mesa. Le preguntó si su padre había hecho algo que la hubiera vuelto a molestar, diciendo que no era saludable aliviar el estrés haciendo esa cosa. Rosa se volvió a mirarlo, preguntándole por qué había venido si solo iba a hablar tonterías. Hyun respondiendo que para él no era estrés, era simplemente diversión. Finalmente llegaron a un hotel. Una vez dentro, Hyun la acercó y la besó grosero. Tropezaron hacia el sofá, sus movimientos calentados y desesperados. A medida que se profundizaba, Hyun le preguntó por qué no podía concentrarse, preguntando bromeando si había peleado con su nuevo padre. La expresión de Rosa se endureció instantáneamente. Ella le advirtió que dijera eso de nuevo y que lo golpearía, pero Hyun solo sonrió, susurrando provocativamente si quería que él le mostrara cómo hacer que su familia se sintiera humillada. Sus palabras se hicieron más agudas a medida que continuó, diciendo que iba a arrastrar a un extraño a la casa sin previo aviso, y luego encerrarse como si nada hubiera pasado. Dijo que ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo dentro de esa casa, pero de alguna manera ella lo hizo curioso, a pesar de que era su casa. Rosa trató de empujarlo hacia afuera, pero él la sostuvo más apretada. Era como si no perteneciera a ninguna parte, ni siquiera a su propia casa. Se dio cuenta de lo hueca que había comenzado a sentirse, su respiración crecía desigual mientras soltaba un grito débil, perdida entre ira y confusión. Hyun se inclinó más cerca, preguntando si quería mudarse a otro lugar para otra ronda.
Rosa lo maldijo, llamándolo loco. Pero Jian solo se rió y continuó, diciendo que apostaría que su nuevo padrastro se arrepentiría algún día, que probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo hermosa que era su hijastra. Contra su voluntad, una imagen del rostro de Yang Wu parpadeó en su mente, la misma calma sin expresión, la misma presencia tranquila que la irritaba sin fin. Su corazón se torció al pensarlo, murmuró suavemente que si esto era lo que Jian quería, entonces estaba bien. Más tarde esa noche, la escena cambió silenciosamente, dentro de un comedor privado. Sir Yang fue visto sentado enfrente de Yang Wu. El ambiente era tranquilo, casi ceremonial. Sir Yang sonrió débilmente, deslizando una pequeña caja sobre la mesa. Cuando Yang Wu miró hacia abajo, vio un anillo descansando dentro. Cuando Yang Wu lo vestía, Sir Yang comentó que era una sorpresa, un anillo parecido al suyo, y le preguntó si le gustaba. Yang Wu por un momento, admitiendo que no sabía mucho de esas cosas, pero incluso él podía decir que era hermoso. Preguntó si realmente podía aceptar. Sir Yang afirmó que, por supuesto, si ella le estaba dando, tenía que tomarlo. Agregó con una pequeña risa que tal vez se había equivocado de tamaño y le preguntó si debía cambiar. Yang Wu respondió que se podía hacer más tarde. Por ahora, lo llevaría en su dedo índice y la agradecería. Disculpativamente, Sorian mencionó que originalmente había planeado cambiar los anillos delante de Rosa, pero incluso después de casi un mes viviendo juntos, Rosa todavía no se había calentado con él. Se preguntó cuándo finalmente Rosa aceptaría que ahora era familia, suspiró y mencionó que Rosa había ido a una fiesta de bebidas a la que rara vez asistía, y se preguntó por qué su hija no le gustaba tanto y cuánto tiempo tendría que seguir preocupándose por lo mismo. Yang Wu sonrió suavemente, pidiéndole que no se preocupara, prometiendo esforzarse más ya que realmente quería acercarse a Rosa. Rosa le llamó y le preguntó si el bar que habían bebido la semana pasada no era propiedad de su padre, y Yang respondió que técnicamente pertenecía a otra persona en papel, pero que su padre lo manejaba en secreto para entretener a los clientes. Rosa se acercó, diciendo que le concedería una petición, pidiéndole que averiguara si Yang Wu era realmente el mismo Yang Wu que vivía en su casa, y si es así, cómo terminó trabajando allí, así como cómo conoció a su madre. Al día siguiente en casa, Sorian habló con uno de los trabajadores, preguntándole si realmente estaba bien mover las plantas al exterior. El jardinero respondió que debería estar bien ya que la primavera había sido más cálida que de costumbre este año. Yang Wu preguntó sobre la organización, pero antes de que ella pudiera responder, se inclinó hacia adelante para besarla. Sorian explicó que desde que comenzó la primavera, ella estaba moviendo el bonsái que había sido mantenido en el interior al jardín. Yang Wu miró una olla cercana, observando lo elegante que se veía. Al principio pensó que era falsa, pero en realidad estaba viva. Señor Yang sonrió y dijo que era un pino negro que había plantado con sus propias manos el año en que nació Rosa. Ambos eran de la misma edad. Rosa agregó que si alguna vez mostraba el menor signo de deterioro, reemplazaría inmediatamente al cuidador, y este ya era el sexto. El jardinero inclinó la cabeza, prometiendo cuidarla bien. Yang Wu colocó suavemente su mano sobre el hombro de Rosa, comentando que Rosa era verdaderamente amable. Sintiendo su mano, la expresión de Rosa se endureció mientras murmuraba últimamente, sentía que su madre se preocupaba más por esa planta que por ella. Sorian comentó que al menos la planta era más suave, nunca había causado preocupación una vez en 22 años. Rosa se rió suavemente, diciéndole a su madre que no se preocupara, asegurándole que siempre la estaba estudiando también. El teléfono de Rosa sonó repentinamente, y ella mencionó que el taxi había llegado y que se dirigía a salir. Señor Yang preguntó si las clases comenzarían ese día y sugirió que fueran juntos ya que ella también necesitaba ir a trabajar. Rosa estuvo de acuerdo, y salieron de cantos. El jardinero luego se disculpó, diciendo que ella también debería irse. Yang Wu la llamó para preguntarle si quería ayuda para mover las macetas. El jardinero declinó educadamente, diciendo que era su trabajo manejar tales tareas. Yang Wu le preguntó si ella misma manejaba todo el jardín, a lo que respondió que ella cuidaba el área principal del edificio, mientras que el anexo tenía su propio personal por su tamaño. Yang Wu asintió, ofreciéndole ayudarla con cosas sencillas cada vez que estaba libre, y agregó que tenía mucho tiempo libre. El jardinero parecía un poco nervioso pero aceptó su oferta. Rosa, observando todo esto desde lejos, murmuró que lo estaba haciendo deliberadamente para acercarse a ella. Más tarde, en la universidad, el profesor se dirigió a los estudiantes, diciendo que sabía que no les gustaban los proyectos grupales, pero los estudios de negocios y el trabajo en equipo eran inseparables, y agregó que no solo en su futuro trabajo, sino también en la vida, a menudo tendrían que lidiar con personas que no les gustaban. En ese sentido, anunció, los dos ahora sentados juntos serían socios para el semestre. Rosa se volvió a su lado, al darse cuenta de que Jian estaba sentado a su lado. Luego, mientras estaba sentada en un banco, Rosa suspiró, comentando que no había escuchado la frase, emparejarse con quienquiera que esté sentado al lado desde la escuela primaria. Se quejó de que ya se sentía agotada y quería tomar un descanso. Jian sonrió y dijo que debía revisar la tarea ya que su profesor probablemente aprobaría cualquier cosa que presentara. Después de una breve pausa, Jian mencionó que con respecto a lo que le había preguntado anteriormente, averiguar sobre Yang Wu, hacerlo no sería difícil, pero se preguntó qué harían una vez que lo supieran, señalando que si Yang Wu había vendido su aliento o su cuerpo, Sorian probablemente ya lo sabía antes de traerlo a la casa. Jian se inclinó hacia atrás, diciendo que si realmente odiaba tanto a Yang Wu, simplemente debía mudarse y le dijo que informara a su madre que quería su propio lugar ya que el campus estaba demasiado lejos. Agregó con una sonrisa que solo veía el rostro de su propio hermano 2 veces al año y que le resultaba genial. Según él,
La mejor manera de tratar a alguien que uno odiaba era evitarlo por completo. Rosa hizo una pausa. Su expresión ilegible. Jen se inclinó ligeramente, con su tono bajo, mientras cuestionaba si ella realmente no quería eso también, si ella no quería también alejarse. Al pensar en Sorian, ella mencionó que su madre tenía 48 años, y si realmente se había decidido a hacerlo, quedar embarazada no era imposible. Jen estuvo de acuerdo, pero Rosa le preguntó si quería que ella dejara a esos dos solos cuando pudiera ocurrir una crisis como la de tener un hermano menor. Jen hizo una pausa, preguntándose si no se estaba adelantando un poco, diciendo que dudaba de que su madre planeara tener otro hijo. Rosa respondió que tal vez su madre no lo era. ¿Pero qué pasa con Yang-woo? ¿Y si pensaba en enredarse profundamente con su familia para poder establecerse para siempre? Ian comentó que sonaba más como una serie de maldiciones. Rosa declaró que nunca sabría qué clase de imprudencia podría ser una persona tanto privada como inestable, por lo que necesitaba saber qué tipo de vida había vivido Yang-woo. Ian le preguntó por qué no podía ir y preguntar directamente a su madre algo así como, si por casualidad tienen otro hijo, lo que hizo que Rosa lo mirara con incredulidad. Más tarde, Rosa entró en la habitación de su madre, pensando que nadie estaba en casa ya que su madre había ido a trabajar y no sabía dónde estaba Yang-woo. Solían quedarse dormidos mientras hablaban de cosas triviales que habían sucedido ese día. Ahora, ella pensaba que ya no podía hacerlo, no en una cama empapada en el olor de un extraño. El pensamiento de que su madre y ese hombre estuvieran haciendo esas cosas la frustró. Se acercó al cajón y abrió una caja, pensando que por lo menos estaban usando protección, y admitió a sí misma que si hubiera llegado a conclusiones rápidas al ver el anillo de la pareja, se habría sentido vagamente molesta todo este tiempo. La imagen de Yang-woo sacando un condón, usándolo y durmiendo con su madre le apareció en la mente. Imaginó a su madre gemir mientras Yang-woo lo disfrutaba de todo corazón, diciendo que se sentía bien. Rosa gritó, arrojando la caja de nuevo al cajón. Se levantó, agarró la cabeza y pateó la cama, temblando de ira y frustración. La escena se trasladó al jardín, donde el jardinero agradeció a Yang-woo por ayudarla durante los últimos días. Yang-woo respondió que le había dicho que lo estaba haciendo porque era divertido, aunque se preguntaba en voz alta si la pequeña fruta colgada en el árbol era una mandarina. Parecía pequeño, tal vez porque estaba fuera de temporada. El jardinero se rió suavemente, negándolo y explicándole que era un kumwa, un fruto completamente diferente. Le ofreció uno, preguntándole si quería probar. Yang-woo le preguntó si podía recogerla y comerla mientras se extendía y tomaba una. El jardinero mencionó que la familia del propietario generalmente no comía frutas del jardín. Yang-woo tomó una mordedura y sonrió, diciendo que era extremadamente agria, lo que hizo que el jardinero se enrojeciera. Frustrada, tiró accidentalmente de la manguera de agua con demasiada fuerza, empapándolo por completo. Sorprendida, se disculpó, diciendo que su mano se deslizó. Yang-woo se rió, dijo que era fresco y refrescante, y le aseguró que simplemente cambiaría de ropa, diciéndole que no se preocupara. Mientras lo miraba, recordaba una conversación que había tenido con sus colegas a principios de esa semana. Uno de los trabajadores había mencionado a un huésped varón hospedado en la casa. La mujer dijo que era de aproximadamente la edad de Lady Rose y le pidió al jardinero que lo saludara si lo veía. El jardinero había asumido que era un estudiante universitario, preguntándose si podía ser un pariente del presidente o un conocido de la joven. El trabajador le había dicho que no se sorprendiera y reveló que el hombre era el amante del presidente. El jardinero había quedado aturdido, un joven de la misma edad que la hija del presidente, y otro trabajador agregó que incluso Rosa estaba sorprendida, diciendo que la situación se sentía directamente de un drama basura. Uno de ellos mencionó haberlo visto, describiéndolo como alto y guapo, diciendo que debería haberse convertido en una celebridad en lugar de ser un juguete. Otro comentó que debe estar persiguiendo una vida sencilla, llamándole gigoló. Otro gritó amargamente, diciendo que su propio hijo estaba en el ejército cortando nieve por un pequeño salario. Otro agregó que el hombre probablemente tenía la edad de su hijo y le dijo que lo vigilara una vez que regresara a casa, bromeando que los hombres guapos de hoy en día a menudo tomaban el camino equivocado. El jardinero había interrumpido sus chismes, preguntando por qué, de todas las personas, el presidente elegiría a un hombre como él, lo que atrajo la curiosidad de los demás. Uno de ellos respondió que solo podía haber una razón para ello. De pie frente a Yang-woo, la jardinera se dio cuenta de la verdad de sus palabras y pensó que cualquiera podía saberlo simplemente mirándolo, porque había algo de fácil encanto en él. Su comportamiento era tranquilo y cada movimiento era suave. Sus delicados ojos llevaban calor que podía hacer que el corazón de cualquiera batara sin que él lo intentara, y era como si su encanto fuera algo profundamente arraigado, algo que podía volverlo loco sin siquiera querer, en un sentido bueno o en un sentido malo. Observando esto, Rosa se paró cerca mientras sentía el giro de su estómago. El disgusto y la ira ardieron dentro de ella. Después de unos días, Rosa entró en la cocina, viendo que su Yang-woo llamó preguntando si había comido correctamente, y ofreció tomar su plato y lavar los platos él mismo mientras le decía a la niñera que podía irse por el día. Rosa colocó el plato en el escritorio abruptamente y se marchó, dejando a la niñera sorprendida de que incluso hubiera llevado su comida a su habitación. La niñera sintió que algo no estaba bien ya que Rosa no era normalmente así. Yang-woo preguntó cómo era normalmente Rosa, y la niñera dudó, sin saber cómo ponerlo. Finalmente, la describió como una joven tranquila y madura que nunca se enojó ni levantó la voz. Yang-woo mencionó que siempre parecía enojada con él, lo que hizo que la niñera temblara ligeramente. Ella explicó que probablemente era porque los dos aún no estaban cerca.
la joven podía ser tímida con las personas nuevas, así que le pidió a Yanbu que no lo tomara personalmente. Yanbu asintió, diciendo que no se había sentido mal por ello, pero el pensamiento acababa de pasar por su mente. Más tarde, Sorian llegó a la casa mientras hablaba por teléfono, y mencionó que esta vez, el evento se llevará a cabo en su villa, similar al anterior, aunque planeaba hacerlo en mayor escala. Al entregar su bolsa a Yanbu, cambió de ropa mientras continuaba su conversación, llamando al presidente Seo e instruyéndole a que se ocupara de preparar la mercancía. Al terminar la llamada, suspiró, señalando que se sentía cansada y que debía bañarse. Yanbu preguntó curiosamente sobre qué había sido la llamada, a la que Sorian respondió que planeaba invitar a algunos invitados pronto. Yanbu preguntó la razón, pero Sorian respondió, preguntando por qué estaba curioso. Yanbu dijo que parecía que iba a estar aún más ocupada, mencionando que ya se sentía solo como él. Yanbu sonrió débilmente y se acercó a ella, preguntándole si dijo que sí. Lo consolaría, la besó, con las manos deslizándose debajo de su camisa mientras desbloqueaba su sujetador. Sus labios rastreaban su piel, molestándola a medida que su toque se movía hacia abajo. Sorian murmuró que se sentía bien, instándolo a continuar mientras lo miraba con una media sonrisa. De repente, agarró su cuello con fuerza, su tono suave pero extraño, diciendo que se veía tan guapo ese día y preguntándole por qué era tan guapo. Sus palabras hicieron que Yanbu se estremeciera ligeramente. Temblando, le preguntó si realmente lo quería decir. La sonrisa de Sorian se hizo más nítida a medida que su mano golpeaba su vara, susurrando que estaba lleno de encanto. Ella apretó su agarre alrededor de su brazo mientras Yanbu luchaba por respirar, su cuerpo tenso por el dolor aguijón. Él se retiró, tosiendo, y ella se rió débilmente, llamándole un bebé antes de sentarse en la escalera superior. Ella le preguntó cómo había sido su día, y Yanbu respondió que simplemente había existido. Sorian mencionó que ya que llegó tarde a casa, debe haber comido con Rosa, preguntando si había sido incómodo. Yanbu explicó que no habían comido juntos. Rosa había optado por comer sola en el exterior en su lugar. La escena se trasladó a una tienda más tarde. Rosa le dijo a su madre que podrían haber ido de compras sin ella. Sorian explicó que había un evento en el que debía asistir, por lo que podían pensar en esto como compras para la ocasión. Rosa se sentía incómoda, sintiéndose extraña de ir de compras junto a su madre y al novio mucho más joven de su madre. Una de las tiendas elogió a Sorian, diciendo que su figura era increíble. Este canal está desmonetizado, así que si desea más piezas, por favor apoyeo suscribiéndonos a nuestro Patreon. El enlace está en la sección sobre nuestro canal. Y no olvide suscribirse a nuestro otro canal para obtener contenido más increíble. Y que el concepto de su nueva línea de ropa se centró en siluetas elegantes, comentaron que Sorian se vería como una princesa en ese atuendo. Sorian miró a Yanbu, quien sonrió y estuvo de acuerdo, diciendo que realmente se vería como una princesa. Rosa apretó la mandíbula, resistiendo la necesidad de golpearlo. Justo entonces, Sorian recibió una llamada y maldijo suavemente, diciendo que algo había salido en la oficina. Dijo que tenía que irse de inmediato. Rosa le preguntó si planeaba terminar las compras primero, pero Sorian lo negó, diciendo que solo le habían comprado ropa hasta ahora. Ella les dijo que terminaran de ir de compras y volvieran a casa después. Antes de irse, le instruyó a Rosa que escogiera algo adecuado para Yanbu también. Rosa se congeló por un momento, sorprendido por la sugerencia. Señor Yan agregó que ya que Rosa sabía bien su gusto, podría vestirlo bien y traerlo a ella. Rosa la miró mirando, sin poder creer lo que acababa de decir. El pensamiento de elegir ropa para el novio de su madre la hizo sentir incómoda, sin embargo, no pudo rechazar. Rosa reflexionó sobre lo que su madre dijo sobre su gusto. Conocía a su madre lo suficientemente bien como para entender que no era solo su tipo, aunque decía saber todo sobre su madre, comenzó a cuestionar cuánto la comprendía realmente. A medida que sus recuerdos se remontaban, recordaba a su madre dándole un juguete, envolviéndolo cuidadosamente como un regalo, un simple gesto que una vez le dio alegría. Mientras tanto, Yanbu estaba parado cerca, ajustando sus gafas mientras practicaba algunos trajes. Rosa lo observaba en silencio, cepillándose los dientes contra las uñas mientras una de las asistentes notaba una corbata complicada y se ofrecía a ayudar. Mientras el asistente lo arreglaba cuidadosamente, la mente de Rosa hizo un recuerdo oscuro, el mismo tipo de corbata que una vez estrangulaba a su oso de peluche. La escena cambió a un pub, donde un hombre se encontró acercado por una chica alegre preguntando si era nuevo y si acababa de comenzar. La chica se burló de él, comentando su tono animado y llamándolo lindo, rápidamente decidiendo elegirlo para el día. En la recepción, una mujer se sentó frente al monitor cuando Hyun entró. Llamando a Nuna, se volvió sorprendida al verlo y preguntó por el joven caballero que lo acompañaba. Se preguntó en voz alta que lo había llevado abajo. Ella preguntó si no era su caballero más joven que los visitaba, preguntando que lo había llevado allí y ofreciéndose a llamar a algunas chicas bonitas por él. Hyun rápidamente respondió que su padre lo golpearía si se quedaba demasiado tiempo, insistiendo en que solo venían a tomar una copa y saludar. Las mujeres se rieron y le preguntaron a Hyun si conocía a algún hombre guapo que no tuviera dinero, sugiriendo que los trajera a su alrededor. Mencionaron que pagarían a esos hombres una buena tarifa por hora solo para charlar, ni siquiera tocar a nadie. Hyun sonrió, diciendo que entre sus amigos, él era el más guapo, aunque su defecto era que realmente tenía dinero. Cuando la chica le dijo que observara su tono, encontrando sus palabras divertidas, Hyun miró a su alrededor, comentando que todos los hombres que trabajaban allí parecían increíblemente guapos. Él repitió su pensamiento, preguntándose por qué cada hombre parecía tan bueno,
y la niña respondió que el más guapo de ellos ya había pagado su deuda y había desaparecido. Jian levantó la ceja, curiosa de cómo alguien en ese negocio podría pagar tal deuda. La niña explicó que un cliente VIP le había solicitado exclusivamente durante más de 2 meses y que el dinero debe haber venido de allí. Añadió que no había manera de que Yang Wu pudiera haber ganado tanto en tan solo 6 meses, ya que los clientes VIP eran administrados por el director y nadie sabía quién era la mujer con la que se fue. Ella maldijo bajo su aliento, diciendo que si alguna vez vio a ese hombre de nuevo, estaría muerto. Jian sintió un frío corriendo a través de él. Pensó en Rosa sintiendo pena de ella, sabiendo que si alguna vez oyó esta historia, podría desmayar. Se preguntó si él también debería buscar al hombre y trató de imaginar cómo podría ser esa persona. El enfoque se volvió a Yang Wu, quien sonrió a la asistente después de que terminó de asistirle. Ella se congeló por un momento, claramente nerviosa, luego se disculpó antes de ofrecerle un té mientras se preparaba su pedido, a lo que Yang Wu le agradeció amablemente, luego llamó a Rosa, recordándole que ya eran 5 horas, preguntándole si ella no iba a salir y sugiriendo que tomaran algo para comer antes de entrar. Cuando ella no respondió, él se repitió, pero ella le ordenó fuertemente que no le hablara. Yang Wu respondió suavemente, diciendo que solo quería acercarse a ella, compartir una comida juntos, y nada más, pero de repente, Rosa lo llamó papá. Los asistentes se miraron mutuamente, susurrándose si lo habían escuchado mal, preguntándose a quién le llamaba papá. Rosa se dio cuenta de lo que había dicho, y preguntó si tenía la intención de seguir flotando a su alrededor. Ella le dijo que se detuviera ya, admitiendo que estaba luchando para contenerse. Yang Wu bajó los ojos brevemente antes de levantarlos de nuevo, diciéndole suavemente que hablaba como si no le importara, pero seguía dándole oportunidades. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Rosa lo miró con ojos fríos y sin emociones. En ese momento, el asistente regresó con los artículos empaquetados, pero Rosa no esperó. Sus pensamientos giraron mientras recordaba sus encuentros con Yang Wu, la forma en que se comportaba con el guarda, el jardinero e incluso su madre. Su memoria se extendió aún más, recordando cuando Yang Wu le había preguntado sobre el tipo de Sur Yan. Ese momento la había perturbado profundamente, recordaba lo cerca que había estado entonces, el calor de su aliento que le cepillaba la piel, y como algo dentro de ella se movía en confusión. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo doloroso, que ella y su madre compartían el mismo gusto en los hombres. Jian se sentó en su habitación, contando a Rosa sobre Yang Wu, que después de cortar el contacto, incluso su gerente afirmó que no tenía idea de lo que le había pasado. Le preguntó qué pensaba ella al respecto. A él le pareció bastante obvio desde el principio, pero a juzgar por el momento, casi se sentía como si el hombre en cuestión fuera su Yang Wu, mientras rodeaba a través de su pantalla. Navegando a través de una línea de elegantes vestidos, notó el silencio en el otro extremo. Se preguntó por qué no respondía. Jian le recordó que le había contado todo lo que sabía, y ahora se encontró extrañamente curioso sobre el anciano en cuestión. Rápidamente se corrigió, al darse cuenta de que el hombre era solo 2 años mayor, bromeando que tal vez debería llamarlo hermano mayor en su lugar. Señaló que nunca había visto que ella prestara tanta atención a nadie antes, pero antes de poder decir nada más, hubo un ruido fuerte en el otro extremo. Confundido, Jian frunció el ceño, llamó su nombre repetidamente y preguntó qué había pasado. En el otro lado, el sonido de un teléfono quebrantándose contra un espejo llenó la habitación. Rosa estaba parada allí. Una ráfaga de recuerdos inundó su mente, una imagen de un coche de gran velocidad corriendo hacia ella, el choque ensordecedor y el dolor repentino. Murmuró que una vez había sido atropellada por un coche. Jian recordó ese accidente de sus días de secundaria, preguntándose por qué lo estaba mencionando de nuevo. Rosa murmuró que esto era exactamente lo que sentía ahora, como si hubiera sido golpeada de nuevo. Después, en el jardín, donde el jardinero estaba ocupado recogiendo kumquats, pensó en cómo los árboles hicieron decoraciones perfectas, sus diminutos frutos brillantes y hermosos. Sin embargo, dado que el presidente y la joven nunca comieron nada de lo cultivado en el jardín, ella siempre tenía que limpiar los frutos caídos antes de que se estropearan. Suspiró, recordándose a sí misma que nada de esto le pertenecía, y decidió buscar un saco para limpiar adecuadamente. A medida que caminaba por el jardín, se preguntaba en voz alta por qué Yang Wu no había aparecido últimamente. Él solía venir casi todos los días a dar una mano y charlar con ella mientras ella trabajaba. Pensó que podría haber salido, aunque rara vez lo vio salir de la casa sin el presidente. Supuso que debía estar adentro y continuó hacia la cabaña. Cuando entró, se congeló. Yang Wu estaba allí, durmiendo en el sofá. Su corazón saltó por un momento mientras se susurraba a sí misma, preguntándose por qué estaba durmiendo allí de todos los lugares. Sus líneas faciales eran más suaves y delicadas que incluso la mayoría de las celebridades femeninas. Lo miró, casi divertida, y murmuró que el presidente era tonto. Era como si guardara una hermosa muñeca encerrada dentro de la mansión. Ella comentó lo desperdiciado que era tener a un hombre como el escondido del mundo. Sin embargo, suponía que había una razón, que alguien de un trasfondo como el suyo probablemente perteneciera a este tipo de entornos. Después de haber pasado algún tiempo con él, había aprendido que no era grosero o promiscuo como otros que había conocido. Ella inclinó ligeramente la cabeza, preguntándose por qué se quedaría dormido tan descuidado en la habitación del jardín, sabiendo que ella era la única que había venido allí.
Con toda su inocencia, su cortesía y la manera en que le hablaba amablemente, no era totalmente su culpa si alguna vez se encontrara con la voluntad de acercarse a él, sino que admitió a sí misma que este hombre entendía exactamente lo que pensaban las mujeres cuando lo miraban. Se preguntaba qué clase de vida se tendría que vivir para salir con un chebol de la misma edad que su propia madre, especialmente cuando él solo tenía 24 años. Sin embargo, no podía negar lo impresionante que era. Se preguntó silenciosamente si volvería a encontrar a alguien tan guapo como él en toda su vida. Su mano dudó antes de avanzar, a medida que sus dedos se cepillaban a lo largo de su mejilla. Sintió el calor de su piel contra su palma. De repente, Yang Wu se agitó, sin previo aviso, agarró sus dedos entre sus labios y los mordía suavemente. El jardinero se congeló, jadeando mientras su lengua presionó ligeramente contra su piel. Por un momento, ella no se alejó. Su pulso aceleró, y instintivamente metió de nuevo los dedos en su boca, temblando ante la sensación. Entonces, repentinamente, un ruido fuerte ecoó desde afuera. El jardinero saltó, tirando de su mano en So. Su corazón latió al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Dio un paso atrás, horrorizada hacia sí misma, susurrando bajo su aliento, cuestionando lo que había estado pensando. Se volvió hacia la puerta. Salió al pasillo abierto, solo para ver a Rosa parada allí. Los ojos de Rosa estaban fríos, su expresión ilegible. Preguntó con tono plano si el jardinero estaba trabajando duro hoy. El jardinero balbuceó, obligando a una sonrisa nerviosa mientras le saludó educadamente. Antes de poder decir más, Rosa dio un paso adelante, tratando de pasarle por delante, pero el jardinero bloqueó instintivamente su camino, agitado. El jardinero respondió rápidamente que si Rosa necesitaba algo, podía traerlo ella misma, explicando que estaba polvoriento y desordenado por dentro, por lo que podría ser peligroso para ella entrar. El resplandor de Rosa se oscureció mientras se inclinaba para recoger una pala del suelo, sosteniéndola y apuntándola hacia el jardinero. Ella comentó que la había encontrado allí y se preguntó si pertenecía al lugar. El jardinero se apresuró a buscarla, disculpándose, diciendo que solo la había dejado un momento y que no quería dejarla allí. El tono de Rosa se hizo más agudo cuando ella respondió que realmente la molestaba y dijo que odiaba ver a las cosas tiradas por ahí descuidadamente, rodando en el suelo como si no pertenecieran a ninguna parte. El jardinero bajó la cabeza, admitiendo que sería más cuidadosa la próxima vez, y comenzó a ir. Justo cuando se dio vuelta, la voz de Rosa le detuvo el frío. Rosa le preguntó si era divertido, tomando una mordedura secreta cuando nadie estaba mirando. Las palabras atravesaron el aire como una hoja, y el jardinero se congeló, su aliento atrapado en su garganta. El jardinero le preguntaba nerviosamente que estaba mal. Rosa le mostró la fruta que había recogido, explicando que nunca tenía la intención de comerla, pero pensó que el sabor podría ser diferente si se comía en secreto. La jardinera, temblando ligeramente, se disculpó, diciendo que los frutos estaban allí abandonados y agregó que algunos tomados no importarían ya que eran solo para exhibición de todos modos. Rosa la miró con una mirada fría e intimidante antes de decir silenciosamente que tenía razón y que podía irse ahora. Después de que el jardinero se apresuró a irse, Rosa entró en el pequeño almacén y encontró a John Woo durmiendo bien. Le miró hacia abajo y murmuró que el amante de su madre no era más que un gigoló para exhibición. Tomando su mano, le llamó burlonmente Opa, susurrando cómo se había convertido en un desastre tan patético. Rosa estaba sentada en un coche con los ojos sin vida. Surion se había quejado de que estaba tardando demasiado y que su hija podría enfermarse de cáncer. Uno de los guardias se inclinó hacia el frente e informó respetuosamente al presidente que estaban casi en la fin. Surion le aseguró a Rosa que llegarían pronto y le dijo a Rosa que podía esperar pacientemente mientras su madre manejaba los negocios. Su mirada se desplazó fuera de la ventana del coche, donde un niño pequeño jugaba solo cerca de las puertas. En el presente, Rosa se despertó con la voz de Jeon. Ellos estaban en el salón de la universidad. Jeon llamó su nombre, agitando su teléfono y quejándose de que había muerto. Le preguntó sobre qué había estado pensando tan profundamente y por qué no había estado revisando sus DMS, luego le instó a elegir un atuendo ya que ella lo llevaría, y le explicó que acababa de terminar un intenso torneo en solitario el día anterior y que esta era su última opción para ella. Rosa arrojó un libro en su camino para hacer que Jeon gritara que había prometido concederle un deseo. Rosa parecía poco impresionada y preguntó cuándo había dicho que le daría algo tan embarazoso. Su pelea llamó la atención del profesor, quien les pidió que se callaran, diciendo que la clase había terminado y que deberían dejar de causar un alboroto. Necesitaba ayuda para organizar los suministros para el seminario de mañana. Más tarde, dentro del almacén, Jeon gemía mientras miraba a su alrededor, preguntándose por qué había tantas cosas. Murmuró que si Rosa no hubiera intentado buscar algo innecesario, se habrían hecho antes. Rosa lo negó de inmediato, pero Jeon insistió en que él era el que hacía todo el trabajo, recogiendo, comprando e incluso vistiéndolo. Ella lo interrumpió bruscamente, diciéndole que dejara de ser un dolor en sus oídos. De la nada, Rosa comentó que el tipo de deseo que ella quería decir era algo así como conseguir entradas a un evento exclusivo. Jeon sonrió y se burló de que lo que realmente quería era que ella lo invitara a usar su cuerpo. Rosa gemía, maldiciendo que su línea la estaba matando, y le dijo que fuera a buscar agua para que pudiera lavarse las orejas. Puliendo, Jeon de repente la acercó, envolviendo sus brazos a su alrededor y apretando sus labios en sus oídos. Rosa tembló, preguntando qué estaba haciendo, y Jeon sonrió y dijo que le estaba lavando los oídos. Luego le lambió la oreja con molestias, haciéndola retorcer. Rosa intentó detenerlo, recordándole que todavía era escuela y que no debían hacer algo tan arriesgado, pero Jeon sostuvo una pequeña llave,
diciendo que el profesor la había dado para que pudieran cerrar cuando terminaran. Ji-yeon se dio cuenta de que ya lo había pensado bien. En momentos como estos, sabía que había una manera sencilla de hacer que ella cediera, su confianza y su tiempo. Ji-yeon susurró que nunca antes lo habían hecho en un lugar como este, y le preguntó si no le parecía emocionante. Dijo que hacer cosas que uno no debía hacer lo hacía más divertido de todos modos. Un momento después, Rosa se encontró en la mesa, atrapada en su ritmo, y Ji-yeon pensó en sí mismo que para una chica que tenía todo en la vida, lo único que parecía que le faltaba era la diversión. La elogió suavemente, diciendo que su piel se sentía suave y caliente bajo su toque, y que le encantaba lo firme que era su cuerpo cuando la sostenía cerca. Rosa, enrojecida y frustrada, le dijo que lo hiciera ya y que dejara de hablar tanto, y Ji-yeon se rió y le dijo que dijera algo en respuesta, que le dijera si había algo en el que la excitara. Rosa dudó, admitiendo silenciosamente que había cosas en su cuerpo que la atraían, pero no quiso decirlo en voz alta. Cuando no respondió, Ji-yeon la burló de nuevo, diciendo que ya se había desnudado tantas veces delante de ella, tratando de ocultar su vergüenza. Rosa finalmente murmuró que su vara era enorme, pero Ji-yeon se burló, preguntando si esa era la única cosa que notaba en los hombres. Ji-yeon se rió, todavía sosteniéndola cerca, y le dijo que le diera su mano. Cuando lo hizo, lo puso sobre su espalda, diciéndole que apreciara el cuerpo de su pareja y mostrara cierto respeto por su esfuerzo. Se inclinó y la besó profundamente, sus palabras se derritiendo en su aliento. Por un momento, todo se desdibujó, la tensión en la habitación se hizo más gruesa, sus movimientos lentos pero deliberados. Pero mientras Rosa cerraba los ojos, otra imagen le apareció en la mente, la cara de Jeong-woo, la que había golpeado antes. Su aliento se acurrucó, y una extraña incomodidad onduló a través de su pecho. Jeon llamó su nombre, su voz dura, sin darse cuenta de sus pensamientos internos. Mientras Ji-yeon cuestionaba lo que estaba haciendo Rosa y si planeaba golpearlo, subió sobre él, preguntando si podía darle una sola bofetada en la mejilla para petrificar. Ji-yeon, asustado e inquieto, le preguntó si algo la molestaba y sugirió que hablaran de ello. Sin embargo, Rosa negó tener ningún problema y dijo que solo quería intentar golpearlo una vez. Ella nunca había sido de los tipos que hablaban de probar cosas mientras lo hacían, siempre había sido así desde su primera noche juntos. Esa noche Jeon le había preguntado si realmente estaba bien, mientras que Rosa se había preguntado silenciosamente si así era como se sentía imprimir. Era incómodo para Jeon acostarse con alguien que había conocido desde la escuela secundaria. Sin embargo, se dijo a sí mismo que podían conocerse gradualmente, y Jeon había dudado, a punto de preguntar si debían comenzar a salir, pero Rosa lo interrumpió, diciendo que había sido más divertido de lo que esperaba, y que si el momento funcionaba, debían hacer. Ji-yeon había quedado sorprendido por su tono casual. A pesar de eso, su relación continuó de alguna manera durante 2 años. Sin embargo, cuando se trataba de Rosa, a menudo se esforzaba por describirla. Siempre trató la intimidad como algo ligero, casi como si fuera simplemente divertido y nada más profundo. Ji-yeon pensó que ella carecía de curiosidad, pero él, por otro lado, tenía muchas cosas que quería probar, e incluso había pensado en sugerir ideas lúdicas como atarse o otros tipos de juegos de rol, pero sabía que si él las traía, su mano probablemente volaría sobre su rostro instantáneamente. Esa reacción también estaba en su lista de deseos, y él solo había estado esperando el momento adecuado, pero ahora, inesperadamente, fue ella quien le pidió darle una bofetada en la mejilla. Y Jeon se preguntó si, ya que él había sido el que insistió en hacerlo en la escuela, a ella también se le debía permitir hacerlo. Sin embargo, no podía entender por qué Rosa estaba actuando de repente de esta manera. ¿Qué tipo de cambio de corazón había experimentado? Sin más palabras, Rosa golpeó de golpe a Ji-yeon en la cara, el fuerte sonido llenó la habitación, y su respiración se hizo más pesada. La mejilla de Ji-yeon se volvió roja brillante mientras se congelaba por un momento. Justo entonces, unos cuantos compañeros de clase se acercaron a la puerta, golpeando y preguntando por qué estaba cerrada ya que necesitaban sacar el altavoz. Mientras Rosa le preguntó a Ji-yeon si su vara estaba atascada ahí afuera, diciéndole que la sacara. Mientras estaba afuera, alguien preguntó si la puerta estaba atascada, mientras que otro sugirió intentar abrirla. Una voz mencionó que la llave no estaba allí y que probablemente estaba en la sala de suministros del decidieron ir a buscar. Mientras tanto, en el interior, Ji-yeon no pudo evitar disfrutar del momento con Rosa, la mantuvo cerca, sus manos corriendo por su pecho mientras la molestaba hasta que ella gemía su nombre. Luego, mientras revisaba su reflejo en la cámara, le dijo suavemente que se calmara, advirtiendo que podría arañar. Rosa le recordó que fue él quien le dijo que podía golpearlo, y Ji-yeon se rió, admitiendo que de hecho había querido intentar algo así al menos una vez. Luego, Rosa hizo una pausa, recordando la cara de Jeong-woo después de haber sido abofeteado anteriormente. Ella dijo tranquilamente que, para ella, el sentimiento no era tan satisfactorio como se había imaginado, dijo que no se sentía bien y que a partir de ahora no deberían volver a intentar nada como eso. Ji-yeon parpadeó de incredulidad, incapaz de aceptarlo tan fácilmente. Cuando Ji-yeon sugirió que se cortara las uñas, Rosa respondió que las uñas largas se veían bonitas y le preguntó si no podía soportarlo por ella. Ji-yeon se rió ligeramente, diciendo que no necesitaba actuar tan alegre de repente. Más tarde esa noche, Rosa regresó a casa cansada. Pero cuando entró, oyó el sonido de la televisión que tocaba en la sala de estar. Suspiró suavemente, y miró hacia otro lado para encontrar a Jeong-woo sentado cómodamente en el sofá, viendo una película. Cuando se acercó, notó algo sorprendente, los ojos de Jeong-woo eran rojos, y las lágrimas se rodeaban por sus mejillas. Él estaba llorando mientras veía la película.
Rosa no podía creer lo que estaba viendo. Alguien llorando sobre una historia de romance tan predecible y cliché. Ella se quedó en silencio por un momento antes de que Jeong-woo notara su presencia. Asustado, él rápidamente se limpió la cara y le preguntó cuándo había entrado y si acababa de regresar de la escuela. Rosa cruzó los brazos y le preguntó por qué estaba. Jeong-woo creció nervioso, insistiendo en que en realidad no lo sabía. Dijo que había estado mirando y que de alguna manera terminó llorando sin darse cuenta. Su voz tembló ligeramente mientras trataba de reírse. Luego, tratando de cambiar de tema, le preguntó si ya había comido y se ofreció a. Durante un breve momento, hubo un silencio entre ellos. Jeong-woo le dio un pequeño guiño y le dijo que se dirigía a su habitación entonces, y que podía llamarle si necesitaba algo. Comenzó a pasarle, pero Rosa lo detuvo repentinamente. Su voz era baja ya que dijo que aún no había comido. Jeong-woo se congeló a mitad de paso, claramente sorprendido por sus palabras. Después, cuando Jeong-woo sirvió un poco de arroz a Rosa, mencionó en un tono humilde que no estaba seguro de si le gustaría, aunque había hecho todo lo posible. Sentada en su silla, Rosa lo miró con un toque de curiosidad y le preguntó si él mismo había preparado la comida. Jeong-woo confirmó silenciosamente que realmente la había preparado. Rosa la probó, sorprendida de que era realmente buena, y luego volvió a echar un vistazo a Jeong-woo. Cuando se dio cuenta de que él simplemente la miraba sin decir nada, ella calmamente preguntó por qué la miraba de esa manera. Jeong-woo, de una manera algo nerviosa, le preguntó si sabía de las tetas de cola larga. Como Rosa no reaccionó, Jeong-woo dejó el tema con una pequeña sonrisa, diciendo que no le importaba nada, y luego le dijo que si había algo más que ella quisiera comer, solo tenía que decirle, y él lo haría felizmente de nuevo. Rosa abrió su teléfono y buscó en línea el pecho de cola larga. Un pequeño pájaro lindo y redondo apareció en la pantalla, dejándola desconcertada. Jeong-woo comenzó a hablar suavemente. Admitió que había estado sinceramente feliz cuando comenzó a hablar con él de nuevo, porque creía que tenía la intención de ignorarlo por completo. Reflexionó sobre el día en que fueron de compras juntos, recordando cómo la había molestado involuntariamente. Dijo que había querido disculparse correctamente, pero la oportunidad nunca surgió. Declaró en voz baja que ahora podía explicar lo que había querido decir entonces, pero Rosa lo interrumpió con un tono firme. Ella se preguntó por qué había llegado tan lejos en sus esfuerzos y le recordó que nada que él hiciera cambiaría sus sentimientos, ya que ya había dejado en claro que no necesitaba un padrastro en su vida. Jeong-woo hizo una pausa y respondió con una voz tranquila pero sincera, diciendo que aunque ella no lo necesitaba, él la necesitaba. Necesitaba una familia. Sus palabras dejaron un largo silencio entre ellos. Rosa, incapaz de ignorar la seriedad de su tono, le preguntó qué quería decir cuando decía que necesitaba una familia y qué había pasado con su familia real. Jeong-woo reveló con calma que nunca tuvo un. Compartió que había crecido en un orfanato, y que aunque casi había sido adoptado varias veces, ninguna de esas oportunidades funcionó. Cuando tenía 12 años, una rica familia finalmente lo acogió. Sin embargo, su negocio se derrumbó bajo una gran deuda, y probablemente ella podría adivinar el resultado. Murieron, dejándolo solo, llorando en su funeral y sin ningún lugar a donde ir. Continuó admitiendo que sabía que no encajaba perfectamente en la casa en comparación con su madre, reconoció que era joven, sin experiencia y que todavía tenía mucho que aprender, pero prometió que haría todo lo posible para compensar todo lo que le faltaba y encontrar su lugar en su casa. Luego le mencionó suavemente a la madre de Rosa, pidiéndole a Rosa que le diera solo una oportunidad. Los ojos de Rosa se enfriaron, no mostrando voluntad de abrir su corazón. De repente, Seorion entró. Sorprendida de encontrar a Jeong-woo y Rosa juntos, Jeong-woo la saludó cálidamente, diciendo que finalmente regresó y preguntó por qué había tardado tanto. Seorion explicó que había asistido al funeral de un amigo y luego miró a la mesa, sorprendida de ver a los dos comiendo juntos. Ella le preguntó si Jeong-woo había cocinado la comida y si Rosa la había solicitado en realidad. Jeong-woo sonrió y dijo que Rosa simplemente había mencionado que tenía hambre. Seorion golpeó suavemente a Rosa en el hombro, comentando que ella era afortunada de tener un padrastro que podía cocinar tan bien. Ella se burló de que si continúan así, los dos eventualmente comenzarían a llevarse bien. Seorion y Jeong-woo luego subieron juntos, dejando a Rosa atrás en el tranquilo comedor. Los pensamientos de Rosa se oscurecieron. Imaginó una escena escalofriante de empujar a Jeong-woo por las escaleras, recordó sus palabras sobre la necesidad de una familia y pensó en sí misma que era una lástima, porque todavía odiaba todo, al igual que antes. La escena se trasladó al piso de la residencia, una vez una casa familiar tradicional que había sido reconstruida por su madre después de la muerte de su abuelo. Como por lo general solo vivían dos personas allí, solo usaban un lado de la casa, pero para eventos como el próximo, usaron el gran anexo cerca del jardín trasero. Un sirviente entró y se dirigió respetuosamente a Rosa, informándole que la presidenta se mudaría al anexo a las 4. Rosa respondió con calma, reconociendo que estaba de pie en un vestido lujoso, diciendo que se dirigía pronto porque no había nada más que hacer en su habitación. Seorion señaló que el evento que había mencionado anteriormente estaba ocurriendo esa noche, y dijo que regresaría antes de la medianoche. Jeong-woo colocó cuidadosamente el collar alrededor de su cuello, y Seorion notó lo inusualmente tranquilo que parecía. Seorion suspiró y dijo que deseaba que asistieran al evento juntos, pero no era el lugar adecuado para presentarlo a todos. Ella mencionó que aparecer con él solo molestaría a Rosa más, ya que todavía estaba lejos de sentirse cómoda con él. Jeong-woo admitió que estaba haciendo todo lo posible, a pesar de que era difícil.
Seorion lo miró de cerca y dijo que tal vez finalmente debería dejar algo muy claro. Le acarició suavemente la cara y sugirió que tal vez su apariencia hiciera las cosas más difíciles de lo necesario. Sonrió suavemente y dijo que se veía un poco demasiado joven como ahora. A continuación, propuso que intentaran diseñar su cabello de manera diferente, tal vez atándolo, para que pareciera más maduro y que la gente lo viera en una luz diferente. En la fiesta, Rosa sintió tranquilamente que era principios de abril, el tipo de noche en la que el aire llevaba el olor a hierba fresca y flores en plena floración. Mirando por la mansión desde su posición, pensó que todos los que realmente importaba estaban presentes, los miembros de la Junta de Flora habían llegado, así como los políticos de alto rango, los socios comerciales de larga data de su madre, abogados prominentes, celebridades conocidas e incluso un dignatario extranjero la llamó con un tono amistoso, comentando que Rosa había crecido y se había convertido en una hermosa jovencita. Rosa lo saludó respetuosamente y con calma, diciendo que era bueno verlo de nuevo, llamándolo Lian. Lian habló con una sonrisa, diciendo que Brandon no había dejado de hablar de la linda chica coreana que había conocido en Miami, preguntándole si lo recordaba. Rosa respondió que, por supuesto, lo hizo, mencionando que los dos primos fueron construidos de manera bastante similar, y que se dio cuenta de que más tarde. Le preguntó cómo estaba Brandon, por lo que Lian dijo que estaba bien, actualmente estudiando en Pennsylvania. Lian agregó que era una pena que no pudiera llevar a Brandon a un evento tan especial. Rosa sonrió educadamente y le animó a disfrutar la noche al máximo. Rosa pensó en sí misma que Jeong-woo probablemente estaba encerrado en casa otra vez. Ella sintió que era mejor así, la fiesta se llevaba a cabo en el anexo y Jeong-woo ya llevaba una cierta presencia incómoda, no había necesidad de que se involucrara en algo de esta escala. De repente Suryeon apareció a su lado, admirando a Rosa con un tono orgulloso, diciendo que ella parecía un invitado natural de saludo con confianza y gracia. Suryeon bromeó diciendo que ya podría haberla colocado a su lado, tratándola como un socio adecuado en el negocio. Rosa respondió que ni siquiera se había graduado todavía. Suryeon dijo que se había unido a la compañía a los 24 años y asumió la presidencia a los 34. Rosa insistió en que su madre era un caso especial, mientras que un funcionario intervino, diciendo que el consentimiento del presidente había sido legendario y que su reputación apenas se había desvanecido desde entonces. Rosa sintió tranquilamente que había pasado mucho tiempo desde que hablaba tan cómodamente con su madre, y desde un día se sentía como si algo en su vida hubiera quedado manchado. Sin embargo, sin Jeong-woo, las cosas al menos se sentían familiares, como el hogar que una vez conoció. Creía que después de que él se fuera y su madre perdiera el interés, las cosas se arreglarían naturalmente. Sin embargo, mientras miraba a través, se congeló en incredulidad. Jeong-woo estaba de pie entre los invitados, saludando a la gente con una sonrisa. El anexo estaba cerrado y nadie habría sido admitido sin la invitación explícita de su madre. Un invitado notó a Jeong-woo también y comentó que el joven era difícil de perder. Dijo que había hablado con él brevemente. De acuerdo con lo que Jeong-woo le dijo, él era un becario de la Fundación Flora y si había recibido una invitación, entonces quien lo apoyó debe haber tenido una influencia considerable. El invitado le preguntó a Suryeon si sabía algo, dirigiéndose respetuosamente a ella como Madame Lee. Suryeon respondió que no lo sabía personalmente. El invitado luego comentó con humor que, por supuesto, alguien como él estaría fuera de su categoría de todos modos. Suryeon se disculpó, diciendo que debía ir a hacer una inspección final de los artículos de la subasta y que regresaría pronto. El invitado respondió que estaba ansioso por ver cómo las cosas se volvieron competitivas este año, y luego se despidió de ella. Mientras Jeong-woo miraba a Rosa, se acercó lentamente a ella, la saludó con una voz suave, pero su expresión se mantuvo absolutamente fría, viendo su hostilidad. Trató de aliviar el momento sonriendo y diciendo que se parecía a una princesa. Luego admitió que debe haberse sorprendido al verlo en la fiesta y le aseguró que no se preocupara, y le había prometido a su madre que ambos fingirían no conocerse y simplemente mirarían a su alrededor en silencio. Dijo que esta era la primera vez que asistió a un evento formal de esta escala, y que se sentía como un mundo completamente diferente. Incluso las bebidas saboraban lujosas. Mencionó que había oído que se serviría algo especial para la segunda mitad del evento, y le preguntó si sabía qué sería. Rosa respondió con voz baja, diciendo alcohol. Explicó que la gente lo llamaba una bebida social, pero técnicamente, era una droga más adictiva que muchas de las sustancias suaves que los adolescentes se jactaban en fiestas. Jeong-woo parecía curioso y preguntaba más. Rosa respondió con tristeza que las sustancias a las que se refería eran mucho peores. Un intento era suficiente para arruinar a alguien para siempre, dictar el cerebro de forma permanente. Pensó que alguna vez había creído que podía traer a su madre de vuelta, pero su madre ya no estaba en su sano juicio, arrastrando a Jeong-woo a un lugar como este y dejando a alguien que ella consideraba insignificante poner un pie donde nunca pertenecía. Jeong-woo quedó asombrado por su dura declaración. Rosa le dijo que escuchara con atención, era su última oportunidad de irse sano y salvo. Lo atrevía a irse ahora o quedarse envuelto en su familia hasta que lo destruyera. Los ojos de ella se abrieron, y no podía entender por qué ella tenía un odio tan fuerte hacia él. Se preguntó en voz alta si tal vez ella había comenzado a abrirse un poco, y tal vez por eso, pero Rosa lo cortó con frío. Ella dijo que si él deseaba quedarse, él podía hacerlo a su manera. Luego se dio la vuelta y se marchó, morderse el labio mientras se iba. Más tarde, en la sala principal, Seorion subió al escenario y se dirigió a los asistentes. Ella agradeció a todos los clientes que apoyaron la subasta, y dijo que era su honor asegurarse de que tales objetos preciosos finalmente encontraran a sus legítimos propietarios, aunque comentó con humor que su discurso se había desgastado por la repetición. Ella anunció el inicio de la segunda parte de la noche y dijo que cualquiera que prefiera discusiones serias podría unirse a ella en la sala de estar de arriba. Para todos los demás,
Se habían preparado platos y bebidas especiales, y ella animó a todos a disfrutar libremente. Mientras Rosa se preparaba para moverse, Jeong-woo la miró brevemente y, de repente, una señora se le acercó y le preguntó si era Jeong-woo. Jeong-woo se dio la vuelta y miró a Rosa por un instante, luego sonrió y dijo que estaría feliz de hacerlo. Durante la celebración en curso, mientras los invitados seguían intercambiando conversaciones animadas y la música relajante se mezclaba con la noche, el vaso de vino de Jeong-woo estaba a punto de caer cuando una de las chicas se había inclinado sobre su cara para besar. Los besos llevaban una reputación romántica, aunque a menudo no eran tan poéticos como la gente los imaginaba. Jeong-woo se sentó al lado de la niña, escuchando mientras hablaba sobre el licor que había estado elogiando anteriormente. Él preguntó silenciosamente si este era realmente el tipo especial que ella había mencionado antes. Examinó la bebida con curiosidad, admitiendo que no entendía lo que la hacía digna de tanta admiración. La niña sonrió de manera juguetona y se inclinó más cerca, dejando que su pierna se cepillaba suavemente contra la suya. Ella le instruyó que tratara de mantener el licor debajo de su lengua antes de tragarlo, diciendo que el sabor y la sensación se extenderían más ricamente de esa manera y sacarían el sabor en su totalidad. Jeong-woo siguió su dirección, aunque la incertidumbre aún permanecía en su expresión. La niña rió ligeramente, mientras que había personas que, incluso después de recibir cientos de besos en sus vidas, no habían experimentado un solo momento de verdadero romance. Ella se acercó aún más para darle un beso, suponiendo que el estado de ánimo había progresado suavemente. Sin embargo, Jeong-woo se alejó repentinamente de su toque. La chica lo miró con sorpresa y le preguntó por qué reaccionó de esta manera. Ella se rió, diciendo que acababa de presentarle a un lugar perfecto para beber y disfrutar de la noche. Jeong-woo se quedó en silencio mientras la voz de Rosa del pasado resonó en sus pensamientos. Recuerda algo que Rosa le había dicho una vez, palabras que ahora se mezclan con el momento presente. Su expresión cambió ligeramente, y la niña sintió que algo estaba mal, preguntó lo que quería decir, confundida por sus repentinas palabras. En lugar de explicar, Jeong-woo ignoró la pregunta y se levantó, se volvió hacia la salida y comenzó a marcharse sin ofrecer ninguna explicación más. La niña parpadeó rápidamente, asustada por su repentino movimiento, e inmediatamente se levantó también. Ella lo llamó, preguntándole a dónde iba e instándole a sentarse de nuevo. Mantó su vaso a un lado, todavía conmocionada por su repentino cambio de comportamiento. Se quejó en voz alta, diciendo que si lo hubiera asustado, él podría haberle dicho en lugar de alejarse. Ella exigió saber por qué había dejado de beber cuando ni siquiera había terminado el vaso que le había entregado. Jeong-woo todavía no respondió y continuó caminando. La niña se frustró más, gritando a él que se detuviera. Ella gritó que estaba actuando como un niño pequeño que no podía manejarse a sí mismo. Una de sus amigas cercanas comentó que simplemente podía irse y dirigirse a algún bar de la élite si quería. Sin embargo, la niña respondió que esos hombres parecían ensayados y artificiales, mientras que las reacciones de Jeong-woo parecían naturales y no filtradas, lo que lo hacía más intrigante en comparación. Su corazón se aceleró y apenas pudo mantener el equilibrio, el sudor se derramó en su rostro, su respiración se desestabilizó y su piel se sintió extrañamente fría a pesar del calor corriendo a través de su cuerpo. Se preguntó si esta sensación abrumadora era realmente el resultado del licor especial que ella le había dado. Ella lo reconoció de inmediato y llamó su nombre, sorprendido de verlo en tal estado. Se apresuró, extendiendo una mano hacia su mejilla. Notó que su piel se sentía helada, aunque el sudor lo cubría. Jeong-woo se asustó ligeramente al tocarlo y se retiró, insistiendo en que probablemente no era nada y pidiéndole que no lo siguiera. Dijo que solo necesitaba un poco de aire fresco, deseando una distancia para acumularse. Sin embargo, mientras caminaba hacia adelante, sus piernas se debilitaron inesperadamente. Se preguntó internamente si el licor realmente había causado esta reacción, o si algo más había ocurrido. Jeong-mi se arrodilló a su lado, preocupada y sin saber qué hacer. Admitió que la bebida podría volverse fuerte si se consume en exceso, pero afirmó que nunca había visto a nadie reaccionar tan severamente antes. Jeong-woo trató de mantenerse firme, agarrando el suelo para mantener el equilibrio. Jeong-mi dudó por un momento antes de intentar ayudar. Dijo suavemente que le daría una palmada en la espalda para ayudarlo a recuperar la calma y acercarse. Puso su mano sobre él, con la intención de apoyarlo, pero en el proceso, su mano se deslizó y se cepilló contra su área privada, sus ojos se ampliaron, sus mejillas se rojaron de rojo y se congeló en shock mortificado. Sus dedos se retrasaron involuntariamente, y Jeong-woo se sacudió con un fuerte suspiro. Le preguntó con incredulidad lo que ella pensaba que estaba haciendo. Jeong-mi, todavía abrumada, balbuceó que solo había estado tratando de ayudar porque pensaba que estaba colapsando. Ella insistió en que su mano se había deslizado allí por accidente y que no tenía ninguna intención inapropiada, pero le instó a no malinterpretar sus acciones, diciendo que solo estaba tratando de mantenerlo firme. Jeong-woo la miró, abrumada, y trató de procesar su excusa. Habló con una voz temblorosa, diciéndole que no lo tocara así y pidiéndole que dejara de seguirlo. El rostro de la niña se endureció de ofensa, y ella respondió emocionalmente. Ella le preguntó cómo podía hablar como si ella se estuviera comportando indecentemente, declaró con fuerza que solo estaba tratando de ayudarlo, a pesar de los rumores que se difundieron sobre él, y señaló que él había arrastrado a través de bares de anfitriones antes y, sin embargo, la trataba como una raza. Jeong-woo se congeló,
sorprendido por su audaz acusación, le preguntó de qué hablaba. Jeong-mi se mordió el labio con remordimiento, explicando que había oído rumores de otros, y que la gente en la mansión le susurró que había vendido su cuerpo. Ella le pidió que no se enfadara y dijo que no lo estaba juzgando y que estaba de su lado porque las personas nacidas en situaciones como la suya rara vez tenían opciones. Ella continuó, diciendo que su relación con la presidenta también era algo ligado al dinero. Dijo que no creía que hubiera amor allí, solo deber y circunstancia. Jeong-woo la miró con incredulidad, preguntando qué decía. Jeong-mi lo miró con gran sinceridad, le dijo que le gustaba y creía que él ya lo sabía. Le envolvió los brazos y dijo que se había enamorado de él la primera vez que lo vio y que no pensaba que volvería a encontrar a otro hombre tan guapo como él. Ella presionó su rostro contra su hombro, sujetándolo firmemente. Jeong-woo permaneció congelado, sin saber cómo reaccionar. Habló una vez más, diciendo que ya que una vez había hecho un trabajo tan íntimo antes, podría hacerlo con ella solo esta vez. Ella preguntó cuál era el problema si simplemente pasaran una noche juntos. Antes de que él pudiera decir nada, los pasos se acercaban rápidamente desde el frente. Jeong-woo miró hacia arriba, con los ojos ligeramente ampliados. Ella los miró con una expresión furiosa, con sus ojos muertos de acusación silenciosa, mientras Rosa estaba allí. Su mirada se movía entre Jeong-mi y Jeong-mi aferrándose firmemente a Jeong-woo. Jeong-woo intentó llamar a Rosa mientras Jeong-mi, claramente asustada, la miraba. El miedo agarró el corazón de Jeong-mi. Se preguntó por qué Rosa estaba allí en ese momento y si había oído todo. Si Rosa le contara a su madre este incidente, seguirían serios problemas y el pánico se calmaría mientras Jeong-mi trataba de explicarse, tratando de hablar antes de que Rosa pudiera reaccionar. Sin embargo, los ojos de Rosa permanecían completamente en blanco, fijados directamente en los dos sin ninguna emoción visible. Jeong-mi tuvo dificultades para encontrar una excusa, su mente corriendo, pero Rosa se acercó lentamente a Jeong-woo en su lugar. Su mirada bajó a la cara de Jeong-woo mientras cerraba la distancia. Antes de que Jeong-mi pudiera terminar su explicación, Rosa levantó repentinamente su mano y dio una fuerte bofetada a la cara de Jeong-woo. El sonido ecoó claramente, dejando a Jeong-woo y a Jeong-mi atónitos. Rosa murmuró que él era irritante cada vez, expresó la incredulidad de que se atreviera a poner sus manos en uno de los empleados del hogar, haciendo que Jeong-woo temblara instintivamente. Rosa luego dirigió su atención hacia Jeong-mi, preguntando calmamente si Jeong-woo no era un hombre molesto. El cuerpo de Jeong-mi tembló al escuchar la pregunta. Rosa continuó, preguntando si había malinterpretado la situación, afirmando que Jeong-woo era claramente el problema. Su expresión se torció en algo inquietante mientras buscaba confirmación mientras exigía una respuesta. Después, Jeong-mi fue despedida y se alejó, sus pensamientos en espiral. Se preguntaba qué pensaba realmente Rosa. Rosa lo había visto y escuchado claramente, así que ¿por qué lo dejaba ir tan fácilmente? Jeong-mi no podía entenderlo. Se preguntó si Rosa realmente estaba tratando de expulsar a Jeong-woo esta vez. Todos en la casa sabían que a la joven señorita le disgustaba el hombre que se mantenía tan cerca de su madre, y tal vez lo que ella vio le había hecho finalmente firme su determinación. Pero la expresión en el rostro de Rosa cuando le dio una bofetada permaneció en la mente de Jeong-mi, inquietante e intensa. Eventualmente, Jeong-mi lo dejó de lado, diciéndose a sí misma que funcionó a su favor sin importar. Decidió terminar sus tareas restantes y volver a casa rápidamente. Sin embargo, un extraño pensamiento cruzó su mente. Si Jeong-woo fuera verdaderamente expulsado, no lo volvería a ver. Rápidamente se corrigió, pensando que si lo expulsaran y lo dejaran solo, tal vez finalmente tendría su oportunidad. En ese momento, algo le llamó la atención. La botella de spray se deslizó de su mano cuando vio a Rosa afuera. Rosa estaba temblando visiblemente, mirando hacia abajo a su propia mano. Una sensación familiar le regresó, una que recordaba demasiado bien. Ella dirigió su mirada hacia Jeong-woo, que estaba arrodillado en el suelo, temblando violentamente y luchando por respirar. Rosa corrió hacia adelante y agarró su rostro, notando lo rojizo y rojo que era. Murmuró si había estado bebiendo alcohol, específicamente vino tinto servido en un vaso en lugar de en una botella. Jeong-woo tentó débilmente tocar su mano, diciendo que se sentía mareado. Rosa inmediatamente preguntó qué mujer le había hecho esto esta vez. Lo alejó y le dijo que se perdiera, afirmando que alguien como él no pertenecía allí. Ella se dio la espalda, diciendo que llamaría a alguien para manejar la situación y le dijo que fuera a buscar ayuda. Sin embargo, Jeong-woo se aferró a ella, negando desesperadamente sus suposiciones. Recordó las palabras anteriores de Junmi, al darse cuenta de que las voces habían sido fuertes y que todo el mundo en la casa sabía de dónde venía. Jeong-woo murmuró débilmente que no era alguien más. Rosa, viendo cómo temblaba incontrolablemente, repitió que llamaría a alguien. Le recordó que acababa de darle una bofetada y declaró abiertamente que no le gustaba. Jeong-woo negó sus palabras, insistiendo en que en realidad no se sentía así. Rosa lo miró y cuestionó su afirmación. Jeong-woo le suplicó de nuevo, pidiéndole que lo devolviera. Mientras Rosa miraba su rostro, surgieron recuerdos. Recordó un encuentro en el que había visto a un niño pequeño arrodillarse de la misma manera, extendiéndose para agarrar un balón. Recuerda haberlo mirado antes de tirar la pelota, y el muchacho había mirado hacia atrás con los ojos abiertos. En el presente, como Jeong-woo se había agarrado a su suéter mientras pasaba. Incluso ahora, Jeong-woo murmuró débilmente sobre cómo había logrado golpear el mismo punto 2 veces, comentando que a pesar de su cuerpo pequeño, sus manos eran agudas. Sin embargo, Jeong-woo continuó aferrándose a su suéter mientras caminaba, arrastrándolo hasta que llegaron a la mansión. Jeong-woo gemía suavemente, su peso se apoyaba pesadamente sobre ella. Rosa lo golpeó,
diciéndole que se recuperara. Se preguntó por qué se estaba derrumbando cuando estaban a punto de llegar. Murmuró que esta situación se parecía al abuso de un hijastro e insistió en que solo necesitaban subir las escaleras. De repente, Rosa tropezó sobre el pie de Jeonwoo, y ambos se cayeron al suelo. Rosa gemía mientras el dolor le disparaba por la nariz, miró a Jeonwoo y le ordenó que se moviera inmediatamente. El peso de Jeonwoo la presionó, lo que le dificultó moverse. Ella exigió saber por qué no se movería, intentó pedir ayuda, gritando que alguien viniera. A mediados de la llamada, se dio cuenta. Todos ya se habían ido a casa. Recuerda haber acordado con su madre dormir en el anexo esa noche. Nadie vendría a esta zona hasta la mañana. El silencio a su alrededor se sentía pesado y absoluto. Lento. Giró la cabeza para mirar a Jeonwoo. Jeonwoo la miraba de nuevo. Su rostro todavía era rojo, su respiración era irregular. Su mirada permanecía en ella mientras él continuaba mirando a ella sin hablar. En ese momento de silencio, Rosa también lo miraba de nuevo. Mientras Jeonwoo continuaba mirando a la cara de Rosa, ella lo miró de nuevo y sintió que siempre había pensado que era delgado. Sin embargo, de cerca su cuerpo parecía mucho más grande de lo que esperaba. Su marco parecía sólido, casi abrumador, y la cercanía la hacía sentir extrañamente inestable, como si sus sentidos se estuvieran desviando del equilibrio sin previo aviso. Rosa sintió que el aire a su alrededor se quemaba. Jeonwoo murmuró que era demasiado caliente cuando sus manos se movieron hacia su camisa, comenzando a tirar de ella con irritación. Cuando la camisa se levantó, revelando su cuerpo tonificado y los abdominales definidos, Rosa no pudo dejar de mirar mientras intentaba detener. Ella preguntó si había perdido la cabeza y preguntó qué pensaba que estaba haciendo. Jeonwoo respondió con irritación, quejándose de por qué la camisa no se quitaba correctamente, y luego de repente se rompió libre. Al mismo tiempo, el collar de Lizzie Orient también se rompió, cayendo al suelo con un suave zumbido. Ella se extendió hacia él, aterrizándose centrándose en el peso familiar del collar, cuestionando lo que había sucedido. Cuando Lizzie Orient le preguntó si su hija todavía estaba presente, el asistente le explicó que había estado charlando con el club de equitación en el vestíbulo alrededor de las 10 de la tarde y le preguntó si debería revisarla ahora. Lizzie Orient se negó, pensando que su hija se quejaría de ser tratada como un niño de nuevo. Ella miró hacia el espacio vacío, sintiéndose inquieta y convencida de que estaba perdiendo algo importante a medida que la escena se desplazaba de nuevo a Jeonwoo. Jeonwoo se inclinó de nuevo hacia adelante, tratando de mantenerse firme mientras se quitaba el resto de su camisa. Pero el mareo lo invadió, sin previo aviso, su espalda se desmayó y cayó sobre Rosa, pegándola bajo su peso. Rosa trató de decirle a Jeonwoo que se pusiera de pie y se agarre, pero Jeonwoo apenas parecía registrar sus palabras. En cambio, agarró su vara y gemido por el dolor, frotándose distraído como si estuviera buscando alivio. Jeonwoo continuó a gemir mientras sus manos se movían, y la mirada de Rosa se desvió de él a la fotografía de su madre cerca. Se preguntó, con una mezcla de disgusto y frustración, qué tipo de caos había traído a su casa. Jeonwoo siguió murmurando sobre el dolor, claramente desorientado, mientras Rosa continuó observándolo, escuchando a voz alta preguntándose por qué nada parecía estar funcionando. Sus dedos limpiaron su piel y luego se deslizaron hacia su pecho, descansando allí vacilantemente. Rosa murmuró que nunca antes lo había visto parecer tan atormentado o indefenso. Mirándolo así, Rosa pensó honestamente que prefiere esta versión cruda y desprotegida de él más que su usual sonrisa confiada. Sin embargo, la inquietud persistió mientras se preguntaba cómo se enfrentaría a ella al día siguiente después de este desastre, y si siquiera entendía con quién estaba en este momento. Jeonwoo continuó bromeando, su visión se desvaneció, mientras murmuró que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio confundir con Lee Seo-yeon, y agregó que debía haber estado muy ocupada, mencionando que el gerente había dicho que dejó de venir porque él se negó a ir a otra ronda. Aún claramente desorientado, Jeonwoo admitió que no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones en absoluto. Sus pensamientos se alejaron hacia atrás, recordando momentos de crueldad que había sufrido, y las muchas dificultades que había sobrevivido, recuerdos creciendo sin ser invitados y pesados. Dijo que si ella quería, todavía podía hacerlo, con su voz baja e incierta. En el instante siguiente, Rosa se encontró siendo besada por Jeonwoo, mientras presionaba sus labios contra los suyos. El beso se profundizó sin previo aviso, su lengua se deslizó en su boca mientras ella golpeaba indiferentemente contra el suelo, su mente luchando por alcanzar. Ella miró en blanco, sin saber cómo responder, mientras Jeonwoo continuaba presionando más cerca, tratando de afirmarse a pesar de su inestable estado. Él susurró que podía ir hacia abajo en su lugar, sus palabras sin aliento e impulsivas mientras se deslizó a través de sus melones. Enfrentada con su expresión y la intensidad de sus ojos, Rosa solo podía mirar a su rostro mientras soltaba un suspiro cansado, luego extendió la mano y le agarró por el cabello, diciendo en serio que no podía soportar escucharlo actuar como un desgraciado tan patético. Cuando Jeonwoo sintió la sangre saliendo de su nariz, su cuerpo tembló ligeramente. Rosa presionó aún más, diciendo que estaba tan drogado que ni siquiera podía poner fuerza en su cuerpo. Sin embargo, todavía tenía suficiente energía para actuar como un bastardo. Ella seguía llamándolo basura, repitiéndolo una y otra vez,
pero mientras luchaba, Jeong-woo gritó cuando el dolor se hizo demasiado grande. Fue lo suficientemente doloroso como para hacer que le suplicara que se detuviera. Él gritó y le preguntó por qué le estaba haciendo esto. Rosa se detuvo un momento, su expresión cambiando a medida que sentía algo en su interior. Dijo que solo reconoció quién era una vez que lo golpeó. Ella dijo que estaba haciendo esto porque tenía pena de él, llamándolo Oppa. Dijo que verlo llorar como un perro en el calor era extrañamente hermoso para ella. Se movió hacia él y dijo que lo ayudaría a confundir a Jeong-woo. Rosa le preguntó si quería que llamara a Jeong-mi por él o lo devolviera a la mujer que le hizo beber ese alcohol o tal vez lo enviara a su madre, que lo había empujado a ese tipo de fiesta sin previo aviso y ni siquiera le importaba dónde estaba ahora. Ella dijo que no había nadie para él, nadie en absoluto. Le recordó que la persona que lo advirtió antes, que le alejó a Jeong-mi y lo trajo allí, era ella. Jeong-woo la miró en blanco mientras ella lo miraba hacia atrás. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas mientras le decía que le había dicho que no le gustaba. Rosa respondió que era porque pensaba que realmente quería divertirse con él, pero no podía, así que se sentía como odio en su lugar. Rosa preguntó si eso era suficiente mientras lo miraba, pensando amargamente en lo inútil que se sentía la idea de la familia. Ella pensó que no importa lo duro que luchara para escapar, solo se apretaría alrededor de su cuello, desbotonó su cinturón y lo envolvió libremente alrededor de su cuello, diciendo que era como el fondo de su vida. En el sofá, Jeong-woo dijo que era difícil respirar y le pidió que lo aflojara. Rosa respondió que ni siquiera podía mantener su equilibrio. Así que ¿de qué tontería estaba hablando? Ella lo obligó a terminar y preguntó quién había dicho que se le permitió parar mientras lo empujaba de nuevo. De repente, gemía mientras Jeong-woo se levanta en un estado aturdido, respirando pesadamente y cuestionando lo que estaba haciendo y por qué Rosa estaba allí. Su cabeza comenzó a doler y se sentía más caliente que antes, ya no podía pensar con claridad y solo sentía la necesidad de seguir lo que su corazón quería mientras se apoyaba sobre ella. Rosa trató de calmarlo, diciéndole que estaba bien y pidiéndole que la mirara. Jeong-woo la agarró por la mano, haciéndola temblar, le mordió los dedos y le preguntó por qué era tan linda, diciendo que hoy se veía como una princesa. Rosa volvió a temblar, sintiendo que algo estaba mal y le preguntó por qué de repente estaba actuando de esta manera. Volvió a gemir, pensando que estaba empujando demasiado y sintiendo que algo no estaba bien. Le gritó que esperara y dijo que parecía haber cometido un error al agarrar su cinturón, pensando que con un bastardo como él, uno no podía dar ni un poco de espacio para arrastrarse hacia arriba. Rosa apretó su agarre al cinturón para que Jeong-woo se ahogara. Toseaba duramente mientras trataba de luchar, pero Rosa lo empujó hacia abajo, mordiéndose el labio mientras se preguntaba qué estaba pasando. Aunque las drogas explicaran parte de ello, ella sentía que había algo más involucrado. De repente, Jeong-woo comenzó a temblar más violentamente mientras se ahogaba. Las manos se deslizaron débilmente y perdió el conocimiento. Rosa se sintió confundida mientras trataba de despertarlo, preguntándole si estaba durmiendo o si se había desmayado. Llamó a su nombre en voz alta y le dijo que se despertara mientras se preguntaba qué se suponía que debía hacer. De repente, Jeong-woo se despertó en el sofá, respirando con fuerza y notó que estaba completamente vestido. Se preguntó si todo había sido un sueño. Después de un tiempo, entró en la habitación de Rosa y golpeó la puerta, llamándola y diciendo que era él, preguntando si estaba adentro. Rosa salió y le preguntó qué quería a tal hora. Jeong-woo trató de preguntar si, por casualidad, algo había sucedido, pero se detuvo a mitad de camino mientras reconsideró todo. Jeong-woo pensó que tenía muchas cosas que decir, pero en realidad no podía hacer nada, especialmente cuando recordaba los recuerdos poco claros de antes. Cuando le preguntó si lo iba a echar, Rosa respondió que estaba diciendo que debe de haber parecido demasiado patético la noche anterior y que si se hubiera comportado correctamente, no importa lo borracho que fuera, una mujer como ella no lo habría dejado entrar. Jeong-woo luego pensó en la mujer y recordó que lo último claro antes de perder el conocimiento era que Rosa le dio una bofetada. Trató de negar que algo así hubiera sucedido, diciendo que nada sucedió en absoluto. Rosa respondió con calma y se acercó a él, envolviéndole las manos y colocando un collar alrededor de su cuello, dijo que debían tratar de llevarse bien a partir de ahora y lo llamó padrastro mientras cerraba la puerta. Estaba bajo el agua, pensando en sí mismo y llorando tranquilamente. Al día siguiente, Suyeon le preguntó a Jeong-woo a qué hora había llegado la noche anterior. Ella dijo que él no estaba allí cuando ella se quedó dormida. Jeong-woo respondió que ella había estado durmiendo, por lo que no quería despertarla. Suyeon dijo que era bueno de su parte, y agregó que ella también había estado cansada. Se trasladaron a la sala de estar. Suyeon notó que varios sirvientes estaban de pie, dispersos de una manera extraña,
como si algo les hubiera molestado, parecían asustados e incómodos al ver a la presidenta venir. Desde la planta superior, Rosa se detuvo y los observó en silencio. El bonsái de Suyeon parecía completamente seco, con sus hojas ya caídas a la planta. Hongmin se arrodilló delante de Suyeon en un sok visible, con el sudor formándose a lo largo de sus templos mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Jeongwoo miró el rostro de Suyeon, notando cómo estaba lleno de furia y enojo controlado. El silencio se sentía pesado, y Hongmin se sentía como si cada uno de los días después de un tiempo, Hongmin se alejó de la habitación, caminando inquietamente por el pasillo. Al salir, encontró a Rosa saliendo de otra habitación. Hongmin la detuvo inmediatamente, enfrentándola mientras lloraba y preguntándose si esto tenía algo que ver con ella. Rosa parecía confundida por la acusación repentina. Hongmin preguntó si era por lo que sucedió la noche anterior. Rosa respondió negándolo al señalar que Hongmin había sido despedido porque el bonsái de su madre había muerto, y se preguntó por qué Hongmin la estaba metiendo en ella. Hongmin levantó su voz, declarando que había cuidado adecuadamente el bonsái y que no había habido problemas hasta la semana anterior. Se preguntó si Rosa había hecho algo al respecto mientras tanto. Rosa respondió preguntando si Hongmin no había encontrado la planta de maceta roja justo después de que los dos se separaran el día anterior. Rosa preguntó cuándo había hecho alguna vez. Hongmin trató de responder, pero Rosa continuó, afirmando que lo mismo había sucedido con el árbol Kumwat también. Y le recordó a Hongmin que pertenecía a ella. Al recordar los acontecimientos de la semana pasada, de repente recordó haber visto a Jeongwoo durmiendo en la cabaña y encontrándose allí con Rosa. Un pensamiento le pasó por la mente, y se sintió temblando mientras se preguntaba si Rosa había planeado todo esto desde el principio. Rosa negó su declaración, respondiendo que realmente lo odiaba, pero recordó cómo de repente parecía darse cuenta de algo el día anterior y cómo su actitud había cambiado. Seoryeon se sintió profundamente inquieta, pensando que había criado el bonsái durante años y cuestionando cómo podía morir tan fácilmente. Rosa pensó que había odiado a Jeongwoo, se sentía incómoda con él, y se sentía irritada porque había estado tratando a Jeongwoo como una persona. Rosa ignoró completamente a Jeongwoo mientras se alejaba, pensando que al menos ella no sería la única que perdía la diversión que quedaba. La escena se trasladó al campus universitario. Rosa caminó por el sendero cuando Haeyun se acercó a ella por detrás y le agarró el brazo ligeramente. Comentó que el tiempo era agradable y preguntó si la fiesta del fin de semana había sido divertida. Rosa preguntó si había algo divertido en ella. Haeyun respondió vagamente, mencionando esto y aquello, y Rosa comentó que debía hacer. Haeyun respondió explicándole que su padre le había advertido de que si volvía a tomar drogas, sería enviado a algún campo remoto de Europa donde la gente ni siquiera hablaba inglés. Rosa comentó que probablemente necesitaba ese tipo de disciplina, lo que hizo que Haeyun gemiese. Haeyun la miró con cierta intención, y Rosa sugirió que pudieran ir a su casa, cenar, divertirse y trabajar en la tarea de estrategia de negocios ya que la fecha límite se acercaba. Haeyun estuvo de acuerdo y comentó lo agradable que era. Rosa entonces notó algo y dejó de caminar. Haeyun le preguntó que estaba mal, pero no respondió de inmediato. Más tarde, en la casa, la criada le informó a Rosa que la tableta estaba en la mesa de vestidos. Rosa le ordenó llevarla a la escuela de inmediato, y la criada aceptó la orden, ya que Jeongwoo se movía en la cocina en ese momento. Jeongwoo la ayudó a levantarse y le preguntó si estaba bien y si debía llamar al 119. El sirviente negó que fuera grave y en cambio se preocupó por la tableta, afirmando que todavía tenía que entregarla a la joven señorita. Observó que había algo en la pantalla, comentó que su pantalla no estaba rota y que todavía parecía útil al preguntarle si debía ir en su lugar, y luego preguntó a dónde debía ir. Después, las nubes se congregaron sobre el campus, y comenzó a llover. Unas horas antes, en la universidad, Rosa se sintió irritada mientras continuaba la conferencia. Escribir a mano se sentía dolorosamente lento, especialmente mientras el profesor continuaba hablando sin parar. Miró de un lado, preguntando si Hyun podría ayudarle más tarde compartiendo notas, pero al verlo completamente dormido la hizo rechazar el pensamiento.
Después de que terminó la conferencia, los estudiantes comenzaron a salir del aula. Mientras salían juntos, Dion preguntó casualmente si estaba libre y sugirió almuerzo. Rosa respondió preguntando qué debían comer. Dion sugirió comida china, mencionando el restaurante Great Wall ubicado cerca de la puerta trasera. Ella respondió con cautela y saludó al que llamaba. La persona del otro extremo le informó que había llegado y le preguntó dónde estaba. Rosa cuestionó su identidad, confundida por la familiaridad de su voz. El llamador declaró entonces que ya podía verla y llamó a su nombre desde la distancia. Al oír esto, Rosa se volvió con un sentimiento de temor. Después de ella, notó a Joan Woo caminando hacia ella. Al maldecir internamente la situación, se preguntó por qué estaba vagando fuera del campus. Cuando Joan Woo se acercó, se preguntó qué quería decir y preguntó si había guardado su número. Remarcó casualmente que supuso que era su primera llamada del día. Hae-jun y sus amigos estaban congelados, visiblemente sorprendidos y desconcertados por la apariencia llamativa de Joan Woo. La chica cercana interrogó a Rosa, preguntando si Joan Woo era alguien que conocía. Joan Woo la saludó educadamente y se presentó como Kim Joan Woo, mientras que Rosa lo miró con una mirada aguda, claramente desagradable. Para su sorpresa e irritación, se presentó como su conocido y agregó que Rosa le había pedido que le trajera algo. Kim Joan Woo, al que Joan Woo respondió preguntándole si Hae-jun lo conocía. Hae-jun se sentía incómodo mientras miraba a Joan Woo más de cerca, se preguntaba si este era el hombre del presidente Lee. La misma persona que había hecho que Rosa reaccionara tan violentamente antes, se cuestionó si este hombre tranquilo era realmente el responsable. Hae-jun rápidamente negó sus propios pensamientos y los calificó de estúpidos, razonando que a menos que Rosa estuviera completamente loca, no habría manera de interesarse en el hombre de su madre. Sintiéndose hambriento e incómodo, anunció que estaba muriendo de hambre y sugirió que se fueran de inmediato. Rosa miró a Joan Woo, pero Joan Woo continuó mirando a Hae-jun. Luego declaró que había venido a darle la tableta y le pidió que la entregara. Joan Woo le informó que la señora O había caído por las escaleras. Agregó que estaba contento de haber venido de todos modos. Miró a su alrededor con curiosidad y comentó que esto debe ser lo que parecía una universidad. Rosa se preguntó por qué lo haría, pero se encontró caminando con él sin importar. Razonó que necesitaba almorzar de todos modos y él afirmó que no sabía la salida. Mientras descendieron las escaleras juntos, comentó que las flores probablemente caerían debido a la lluvia. Rosa continuó mirando a él, sin saber qué decir. Al llegar a la salida, Joan Woo la llamó y le declaró que había algo que quería decir. Rosa tembló ligeramente en su tono. Rosa se dio cuenta de que esta era la verdadera razón por la que había venido y recordó el incidente con claridad y declaró que sus palabras eran inesperadas. Incluso entendió la vergüenza. Añadió que nunca esperaba que un hombre que vendiera su cuerpo tuviera tales sentimientos. Joan Woo se sintió sorprendido, una sensación sombría asentándose dentro de él. Se tembló ligeramente y declaró que no sabía lo que ella pensaría si él dijera esto, pero aún así se sentía obligado a hablar. Joan Woo admitió que era cierto que hizo el tipo de trabajo que ella mencionó. Sin embargo, declaró que nunca había hecho todo el camino con un cliente antes, y explicó que Sir Joan había sido su primero en todos los sentidos, su cuerpo, su corazón y todo lo demás, mientras le entregó el paraguas. Declaró que había pensado que ella podría abrirle su corazón, incluso un poco, pero se dio cuenta de que se había equivocado. Rosa continuó mirando a su espalda mientras se alejaba, suspiró, luego de repente arrojó el paraguas a un lado y le extendió la mano, cuestionó el tipo de respuesta que había esperado al decir todo eso. Luego le agradeció sarcásticamente por salvar su dignidad mientras trabajaba en un bar anfitrión, solo para que su madre lo tomara. Ella se preguntó cómo podía vivir su vida tan descaradamente y lo llamó un bastardo. Rosa de repente dio un paso adelante y alcanzó sus labios, tirándose hacia él. Joan Woo jadeó mientras lo agarró y presionó su boca contra el suyo. Continuó, lamiendo sus labios y entrando para un francés. An Woo trató de empujarla y dar un paso atrás, se preguntó por qué estaba haciendo eso. Joan Woo exigió saber lo que estaba haciendo. En ese momento Rosa se desplomó ligeramente antes de estallar en la risa. Continuó riéndose mientras Joan Woo la miraba con total incredulidad. Rosa se burló de la idea de la familia y lo enfrentó, declarando que ni siquiera debería soñar con él. Joan Woo, al escuchar sus palabras, se rompió en lágrimas mientras miraba a Rosa. La escena cambió hacia el pasado, volviendo a los días del orfanato de Anarun. En la radio del interior del edificio, las noticias continuaron transmitiendo advertencias sobre el empeoramiento del tiempo.
El pronóstico hablaba de calor insoportable, seguido de lluvias interminables, día tras día, como si las mismas estaciones hubieran perdido su equilibrio. Una mujer se movía cuidadosamente por la calle, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza mientras trataba de protegerse de la lluvia. Sus pasos se ralentizaron abruptamente cuando un sonido débil llegó a sus oídos. Al principio pensó que la lluvia le estaba haciendo trampas, pero luego lo escuchó de nuevo, un grito suave y desesperado. Bajo un paraguas cuidadosamente posicionado por encima de él, un bebé estaba llorando impotentemente. El niño parecía no tener más de unos pocos meses, envuelto mal y temblando del frío. La vista la congeló en tal clima, el tiempo pasó y el bebé creció dentro de las paredes del orfanato. Pasó su infancia allí, rodeado de otros niños que a menudo lo admiraban. Destacó de maneras que nunca entendiera, ganando atención tranquila donde quiera que fuera. Sin embargo, a pesar de breves momentos de calidez, la desgracia lo siguió de cerca. Incluso después de ser adoptado por padres adoptivos, el destino no mostró bondad. Ellos también murieron, dejándolo solo una vez más, cargados de dolor. Con el paso de los años, las deudas comenzaron a acumularse implacablemente, sin protección ni nadie en quien confiar. Joan-woo se convirtió en un blanco fácil. Sus empleadores lo trataron con crueldad, lo sometieron a constante acoso y violencia, los golpes se convirtieron en rutina, llevados a cabo sin dudar ni sentirse culpable. En una ocasión, mientras se encontraba herido y desamparado, llegó a la escena una mujer, ordenó a los matones que se detuvieran, instruyéndoles específicamente que no le golpearan la cara. Su voz llevaba autoridad, pero había autoridad. Ella se acercó, con una sonrisa aguda mientras se dirigía a los hombres a su alrededor. Su mirada se movió hacia Joan-woo mientras observaba con frío que a menos que fuera golpeado regularmente, nunca escuchaba. Llamando a Joan-woo, ella lo culpó directamente, afirmando que su comportamiento había enfurecido mucho a Madame Hon. Ella se burló de él por aferrarse a su llamado orgullo, alegando que él insistió en hacer las cosas a su manera, con sus propias manos, como si el esfuerzo solo pudiera reemplazar la obediencia. Su voz se hizo más dura mientras se quejaba de repetir las mismas advertencias una y otra vez y dejó en claro que la próxima vez, no se le daría marcha atrás. La mujer continuó, informándole que a Madame Hon le resultaba repugnante la cosa que tenía en la espalda y que quería que se le diera algo sobre ella. Cuando Joan-woo preguntó qué quería decir y por qué se debía hacer tal cosa, su respuesta fue rápida. La mujer le dio una fuerte bofetada, burlándose de él mientras le preguntaba si pensaba que estaba cantando una canción japonesa. La mujer le ridiculizó aún más, comentando que él todavía creía que tenía el derecho de rechazar. Entonces le preguntó si quería que se dibujara a sí misma, ofreciéndole la ilusión de elección. En ese momento, un recuerdo inundó su mente sin previo aviso. Recuerda una época más joven cuando una niña le había pateado el balón al suelo. Recordó sus gemidos de frustración mientras la reprendió, preguntándole qué pensaba que estaba haciendo y por qué estaba pateando la pelota de otra persona. Recuerda preguntándose si ella era la niña que había llegado antes en un coche negro, sus palabras agudas y desagradables. Antes de que pudiera reaccionar más, un guardia de seguridad se acercó corriendo, exigiendo saber qué estaba pasando. El guardia agarró firmemente a Joan, cuestionando cuál era su problema y a quién creía que gritaba. Aunque conmocionado, Joan-fu trató de explicarle que el niño le había pateado la pelota, pero el guardia lo despidió inmediatamente, declarando que una pelota existía para ser pateada y jugar, no guardada con posesión. El guardia continuó duramente, señalando que Joan-woo era simplemente un niño del orfanato. Joan-woo sintió que su pecho se apretó a medida que las lágrimas se elevaban de forma incontrolable. Negó cualquier mala intención, rompiendo su voz mientras luchaba por hablar. A lo largo de todo, Rosa continuó mirando a su cara, su mirada firme e ilegible, presenciando silenciosamente su humillación. Luego hizo una pausa y se dio la vuelta, inclinándose para recoger el balón de fútbol, manteniéndolo hacia Joan-woo, le dijo que lo tomara, mencionando que lo había visto jugar con él antes. Su tono se mantuvo casual, casi burlón. Además agregó que había estado sonriendo también mientras jugaba. Un pensamiento curioso cruzaba su mente mientras se preguntaba cómo podría verse mientras lloraba. Con eso, Joan-woo se quedó allí en silencio, sin saber cómo responder. Joan-woo, igualmente confundido, le preguntó por qué quería verlo llorar. En lugar de responder directamente, ella inclinó la cabeza y preguntó por su nombre. Después de una breve pausa, se presentó simplemente como Joan-woo. El momento se prolongó incómodo entre ellos. Lleno de curiosidad y confusión, la escena volvió al presente. Ye-Jung-woo caminaba bajo los árboles de flores de cerezo, completamente solo, sin alma en la vista. La lluvia continuaba lloviendo implacablemente desde el cielo. Su chaqueta azul se aferró a su cuerpo, mojada y pesada con agua fría. La fuerte lluvia no mostró signos de detenerse, empapándolo mientras estaba sentado allí inmóvil, agotado, pesando pesadamente en su cuerpo y mente. Mientras tanto, la escena cambió. Ji-Hun entró en su apartamento mientras llamaba repetidamente el nombre de Rosa. Su teléfono permanecía inútil en su mano,
y la llamada se negó a conectarse sin importar cuántas veces intentara. La confusión se estableció mientras se preguntaba por qué Rosa no estaba respondiendo en absoluto. Parecía inusual, especialmente ya que ella parecía haber saltado su siguiente clase también. Monseo se metió mientras se movía más adentro, entró en el baño y saltó con un choque y un grito asustado escapó de su garganta cuando vio a Rosa sentada en silencio en la bañera. Rosa respondió con calma, explicando que solo estaba allí para lavarse. Su confusión se profundizó mientras exigía saber por qué estaba en su bañera. En respuesta, Rosa declaró claramente que le había dicho que viniera. Ji-hun se arrodilló al lado de la bañera, su expresión suavizante como preocupación reemplazó su so. Rosa se quedó en silencio, murmurando débilmente, sus palabras poco claras como ella insinuó que había estado planeando hacerlo a partir de ahora. Ji-hun trató de interrogarla aún más, pero antes de que pudiera terminar su oración, Rosa repentinamente lo agarró y lo besó. Aunque él creía que usar la intimidad simplemente para aliviar el estrés no era algo bueno, su belleza abrumó su vacilación, dejándolo incapaz de resistir. Lo que siguió fue un largo momento en el que el mundo exterior se desvaneció y la habitación se llenó de gritos compartidos y ya sabes que la escena luego volvió a Jeong-woo, quien continuó de pie bajo el cielo lluvioso. El sonido de la lluvia llenó sus oídos hasta que una voz familiar le llamó. Levantó la mirada y se dio cuenta de que era su Raye. Ella se preguntó por qué estaba parado allí en tal estado, preguntando si algo había sucedido. Jeong-woo sonrió débilmente y respondió que parecía estar fuera del trabajo. Su Raye negó todo lo sucedido y, en su lugar, cuestionó por qué se veía así. Sin esperar una respuesta, ordenó a un guardia que colocara un paraguas sobre Jeong-woo y lo trajera adentro. El guardia se conformó inmediatamente, mientras Jeong-woo seguía detrás de un repentino flashback le cruzó la mente, la imagen de Rosa de pie empapada en la lluvia surgió. En otro lugar, Rosa continuó pasando tiempo con Jaeon. Los gritos y el calor a su alrededor hicieron poco para aliviar el peso que presionó su pecho. Jaeon miró a su cara, preguntándose si realmente estaba bien. Rosa se encontró incapaz de responder honestamente. En el interior, un sentimiento pesado se asentó, haciéndola creer que ya estaba terminada. Este canal está desmonetizado, así que si desea más partes, por favor apoyeo suscribiendo a nuestro Patreon. El enlace está en la sección sobre nuestro canal. Y no olvide suscribirse a nuestro otro canal para obtener contenido más increíble. Sus dedos dudaron a mitad de camino y un débil zumbido pasó a través de él mientras su Rayeon hablaba tranquilamente con su hija por teléfono, confirmando el plan de Rosa de quedarse en casa de un amigo y regresar al día siguiente. Mientras la llamada continuaba, aún parecía distraído, perdido en sus propios pensamientos. Estaba encantado porque había encontrado un trozo de ropa familiar en la casa, reconociendo las bragas que había dejado atrás antes. Sin embargo, se sintió incómoda por el repentino cambio en la actitud de su hija, se preguntó por qué el permiso parecía necesario de repente, y se preguntó cuándo había intentado controlar sus decisiones personales. Rosa explicó con calma que solo sentía que su madre debía ser informada, considerando que no volvería a casa por la noche. Su Rayeon cuestionó la razón. Sin embargo, la llamada terminó antes de que se pudiera explicar nada más. Momentos más tarde, Aeon saltó del sofá, anunciando con entusiasmo que había llegado la entrega, su energía repentina cortando a través de la tensión persistente. Aeon examinó los intestinos de los alimentos, se preguntó si Rosa los había ordenado para la cena, señalando que todo consistía en verduras. Aeon reaccionó con visible sorpresa, comentando cómo su equipo de marketing debe haber influido en tales decisiones. Admitió que nunca parecía ser una persona que escuchaba fácilmente, sin embargo, resultó ser una modelo profesional. Su percepción de ella cambió ligeramente en ese momento. Rosa respondió con calma, afirmando que era la única hija, y agregó que los parientes ya se habían alejado hace mucho tiempo. Aeon aclaró que no lo había pensado en un sentido posesivo. Continuó honestamente, señalando que su madre había expulsado a todos cuando asumió el cargo, dejando a nadie más capaz. Después de decir eso, Rosa se quedó en silencio, sus pensamientos pesando pesadamente sobre ella. Aeon reflexionó sobre sus palabras y se preguntó cómo debe sentirse ser amado tan intensamente por una madre. Rosa repitió su frasección silenciosamente, reconociendo el amor de su madre. Luego se preguntó qué significaba realmente ese amor. Yeon aceptó educadamente y tomó un pequeño sorbo, tratando de mantener la calma. Su Rayeon mencionó casualmente que Rosa se quedaría afuera por la noche. Agregó que Rosa no era el tipo de persona que normalmente se alejaba de casa, y se preguntó qué podría haber causado el cambio. Su Rayeon luego reveló que había oído hablar de Jeong-woo visitando la universidad de Rosa ese mismo día. Posiblemente por alguna razón, el conocimiento lo sorprendió. Dejándolo por un momento, su Rayeon reflejó en voz alta que se sentía como si fuera ayer cuando estaban tratando de convertirse en un alumno. Ella observó que en lugar de acercarse a su familia,
La distancia entre ellos parecía estar aumentando. Se preguntó qué pensaba Jeong-woo sobre todo. Jeong-woo sintió que su cuerpo temblaba mientras pedía disculpas en silencio. Abrumado por el peso de sus palabras, Su Ra-yeon le dijo que no se disculpara y se inclinó más cerca, explicando que no quería verlo tan desanimado. Sus esfuerzos todavía parecían insuficientes, su tono firme pero inquietante, su presencia agitó algo desconocido dentro de él, enviando una extraña sensación a través de su cuerpo. Su rostro se enrojeció incontrolablemente como confusión y malestar mezclados entre sí. Jeong-woo notó sus manos temblando a medida que su visión se desdibujaba en los bordes. Su Ra-yeon le aseguró con calma que le ayudaría a desarrollarla. Ella mencionó casualmente que le gustaba corregir a los niños imperfectos, sus palabras cargando un tono inferior inquietante. En ese momento, el vidrio se deslizó de los dedos temblorosos de Jeong-woo y se rompió contra el suelo. Él luchó para apretar adecuadamente mientras el pánico apretó su pecho, dejándolo desorientado. Su Ra-yeon lo observó de cerca. Ella se preguntó si el sabor del vino le era familiar, si él lo había experimentado antes en la fiesta o si le había sido dado por el líder de equipo con de la firma Daejeon. Mientras Jeong-woo se esforzaba por hablar, preguntó si ya lo sabía, admitiendo en fragmentos que algo le había sido hecho y que los efectos lo atormentaba casi de inmediato. Sus pensamientos se sentían dispersos y desorientados, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo. Su Ra-yeon lo tranquilizó con calma, indicando que no necesitaba explicar nada más. Le había enviado allí con plena conciencia del resultado, anticipando todas las consecuencias de antemano, y reflexionó sobre la facilidad con que alguien en su posición podía ser influenciado, comparando su comportamiento con el de un cachorro descuidado que actúa cuando está privado durante demasiado tiempo. Por eso, le había permitido buscar la liberación en otro lugar, creyendo que sería suficiente. Sin embargo, verlo ahora, todavía inquieto e insatisfecho, solo reforzó su impresión de él. Ella concluyó tranquilamente que su naturaleza permanecía inusualmente pura. El pensamiento persistió mientras Jeong-woo se arrodillaba, su mente luchando por procesar sus palabras. Su Ra-yeon se inclinó ligeramente, llamando su atención de nuevo a ella e instándole a recuperar el control de sí mismo. Le recordó suavemente que sus deseos se alineaban más de lo que él se imaginaba. Ji-hyun-ro permaneció congelada, atrapada entre confusión y un inquietante sentido de comprensión. Al día siguiente, fuera de la mansión, Ji-hyun y Rosa llegaron juntos en un automóvil. Cuando el motor se detuvo, Ji-hyun llevó a Rosa a salir, preguntándose casualmente si la presidenta ya estaba allí. Rosa respondió rápidamente a su pregunta, señalando que era plena luz del día y que seguramente ya se había ido, especialmente teniendo en cuenta lo ocupada que había sido últimamente. Ji-hyun mencionó que quería saludarla, considerando cuánto tiempo había pasado desde que hablaban por última vez. Rosa salió del coche y se dirigió hacia la entrada de la mansión. Justo cuando se fue, Ji-hyun la llamó de nuevo, mencionando que tenía algo para ella, antes de que ella pudiera reaccionar adecuadamente, le metió un objeto discretamente en el bolsillo. El repentino gesto la asustó, y ella cuestionó su cordura. Ji-hyun rechazó su reacción, aclarando a través de sus acciones que no estaba sugiriendo que ella llevara esas cosas sin razón. Cuando ordenaron más en línea, la entrega simplemente se había dejado en la puerta principal. Reflexionó sobre cómo el momento había perdido su intensidad mientras luchaba por abrir el embalaje. Una frustración que todavía lo molestaba. Insistió en que era su tamaño y le advirtió que no lo usara con otra persona, añadiendo que dichas cosas podrían deslizarse si no coinciden. Con eso, Ji-hyun se alejó, dejando a Rosa atrás. A medida que lo observaba irse, Rosa lo descartó internamente como superficial, pero innegablemente útil. Su personalidad despreocupada y alegre le proporcionó una sensación de alivio. Cuando estaba con él, sus pensamientos se calmaron, y ya no se sentía presionada para analizar todo. Reconoció su necesidad de alguien así, alguien que permitiera que su mente descansara. Mientras se movía dentro de la mansión, reflexionó sobre la comodidad de tener a alguien que mantuviera sus pensamientos de presionar. De repente, unos gemidos débiles llegaron a sus oídos desde otra habitación. Su ritmo se aceleró mientras seguía el sonido, solo para encontrar a Jeong-woo acostado allí, temblando y luchando por recuperar el aliento. Su condición la alarmó al instante. Jeong-woo se encontró ahogado en un lugar vacío allí, inconsciente, pero una voz aguda se hizo eco en el espacio, instándolo a despertarse. El pánico se elevaba mientras ella cuestionaba lo que le había sucedido y por qué parecía herido. Lo instó a recuperar el conocimiento. Sus pensamientos se sacudían abruptamente a medida que sus ojos caían sobre su cuerpo. Las marcas en su cuello y piel atrajeron su atención, y se dio cuenta repentina. En ese momento, sintió que ya no importaba qué tipo de hombre era. Un pensamiento inquietante siguió mientras se preguntaba si él había vuelto a tomar pastillas y haber estado involucrado con su madre. La idea la inquietó profundamente, especialmente sabiendo que ni siquiera podía recordar lo que había sucedido con ella antes. Una amarga comprensión se formó cuando pensó que un hombre como este solo podría volverse a la razón después de estar completamente roto y reflexionó con tristeza que si la persona responsable de empujarla a esta profundidad de humillación hubiera sido alguien más, no le habría importado quién era. El peso de esa verdad presionó pesadamente en su pecho mientras se encontraba allí, desgarrada entre la ira,